Buenos días a todos y a todas. Quería dar la bienvenida a las personas aquí presentes y a todos los colegiados y colegiadas que están en las redes sociales, en toda la plataforma virtual del Colegio de la Psicología de Madrid. Hoy vamos a dar comienzo con una actividad, el suicidio desde una perspectiva obsesiva, algo nuevo, novedoso en este colegio. Y lo vamos a estar dentro del proyecto Hablemos de Suicidio, que tuvo comienzo en el mes de septiembre del 2021 y en la que seguimos haciendo actividades. Va a moderar la mesa Luis Fernando, nuestro coordinador, y el que está llevando toda la campaña de Hablemos de Suicidio. Y él es el que se va a encargar de presentar a las personas aquí presentes, ya que él las conoce y tiene el honor de haberlas traído también. Y a todos los colegiados y colegiadas que vais a poder aprovecharos de estas personas tan maravillosas que hoy nos acompañan. Yo quería desde el colegio dar las gracias por estar aquí, a las ponentes y a todas las personas que están en las redes. Luis Fernando, creo que te mereces tú que las presentes. Y sobre todo a él. Muchísimas gracias. Gracias, Nuria, por la presentación y, como siempre, por la amabilidad de tus palabras hacia nosotros. Bueno, como todos sabéis, el programa de Hablemos de Suicidio hemos intentado, desde septiembre del año pasado, pues dar una mirada integral, dar una mirada con un profundo componente muy humano a las dificultades de las personas que transitan por dificultades en su vida y que optan o que piensan o idean, ¿no?, el cómo morir como una salida al sufrimiento y a la desesperanza que sienten. Desde Hablemos de Suicidio hemos intentado dar una visión multidisciplinar y multidimensional al concepto amplio, complejo, que es la conducta suicida, también autolesiva, no únicamente desde el terreno clínico, desde el terreno sanitario, sino también desde el terreno social, desde el terreno forense, desde el terreno de la propia sociedad civil, desde las familias, desde los afectados, supervivientes y sobrevivientes. Y pensamos que a través, ¿no?, de Planeta Talk, a través de mi querida Rosa, ¿no?, de Encarni, de Gema, pues el poder abordar también una circunstancia quizás muy específica, quizás también muy silenciada, muy oculta, como es los pensamientos obsesivos que muchas personas con ideación suicida mantienen en el curso de diferentes dificultades, de diferentes problemas de salud mental que circunscriben de modo complementario a esas dificultades, ¿no?, en problemas de salud mental que mantienen en su día a día. No quiero extenderme mucho más, porque creo que realmente lo interesante es poder escuchar, ¿no?, tanto a Rosa como a Encarni como Gema, que son todas integrantes, personas de primer nivel en sus ámbitos profesionales, para hablar de esa relación entre suicidio, ¿no?, y trastorno obsesivo-compulsivo, TOC, sobre todo con ese componente obsesivo que a veces las personas que transitan esta dificultad en salud mental pues mantienen en sus pensamientos rumiantes, en sus pensamientos obsesivos, que mantienen precisamente como un tránsito en sus dificultades diarias. Así que no me voy a alargar mucho más, porque realmente la parte interesante es la que tienen que aportarnos ellas. Así que voy a presentar a Rosa Iglesia Rosique, que es presidenta de la Asociación Planeta Talk, una gran activista por la salud mental, por las dificultades, de un modo muy específico, ¿no?, en el trastorno obsesivo-compulsivo. Así que, Rosa, para nosotros, para el colegio, para todos los colegiados, es un auténtico honor el tenerte aquí con nosotros. Y bueno, pues cuando lo desees, pues tienes la palabra. Bueno, quiero agradeceros lo primero, este espacio tan sumamente necesario. Es un espacio que yo creo que agradecemos muchísimo todas las entidades que trabajamos en salud mental, y también las personas que se dedican a la psicología, que vamos a agradecer en un futuro también toda la sociedad, porque vamos a aprender muchísimo de vosotros en este espacio, y para nosotros sí que es un honor. Esto sí que es un verdadero lujo. Queremos traer aquí una circunstancia que nosotros de una manera muy habitual vemos y que también pensamos que es muy importante tener en cuenta, ¿no? Porque al menos en los pacientes que se acercan a nosotros, las personas que se acercan a nosotros, es algo muy habitual, aunque, como bien decías tú, está muy silenciado.
Me voy a empezar presentando un poco quiénes somos, que es un poquito lo que hacemos, cómo lo hhacemos, de una manera muy breve. No me quiero alargar ahí mucho, porque es verdad que el contenido que traen Gema y Encarni es un contenido que yo creo que os va a facilitar mucho las cosas, cuanto menos despertaros el interés, que es nuestro propósito. Y bueno, pues paso un poco a deciros pues quiénes somos. Nosotros nacemos en el 2018. Yo soy madre de 2 afectados de trastorno obsesivo-compulsivo y bueno, pues ante las carencias que tiene el sistema, pues decido dar un paso más y buscar soluciones. ¿Qué es lo que nos mueve como organización? Pues después de haber tomado esta decisión, nosotros queremos hacer un proyecto donde la persona se sienta digna, donde ofrecerle esa vida mejor y más digna, y queremos poder acompañarle siempre. Siempre que tenga necesidades, ahí estaremos. Queremos ver a la persona, no solamente a su trastorno, queremos psicoeducarla y queremos darle una atención integradora para enseñarle a cuidarse a sí mismo. Nosotros hacemos un hincapié y muchísima insistencia y muchísimo acompañamiento en atender también todo lo que es el entorno del afectado, su familia, cómo vive, cuál es su situación laboral. ¿Por qué? Porque todos estos factores van directamente ligados a su bienestar y a la manera de poder recuperarse. Y luego, pues, humanizar la salud mental. Estamos acostumbrados a las mesas frías, las batas blancas, tener que contarle a las personas lo que nos pasa, y a veces, en el caso del TOC, suelen ser unos pensamientos en general muy avergonzantes, ¿no? Entonces nosotros llevamos la terapia también a su casa, a su domicilio, trabajamos en su entorno y es una manera muy humana de ayudarles, donde notamos que el progreso es muy significativo. Y además nos encontramos con muchos casos que estas personas tienen una incapacidad absoluta muchas veces de salir a la calle, de tener contacto con el exterior e incluso a veces de su propia habitación, ¿no? Bueno, nosotros hacemos convenios colaborativos con todas las entidades que podemos para trabajar un poco en red. Somos muy activistas en la prevención del suicidio. Tenemos contratos colaborativos, como por ejemplo con el proyecto ISNIS, con Princesa 81, y también pertenecemos al CED, que es el Consejo Español para la Defensa de la Discapacidad, y ahí estamos en un sectorial que tiene de infancia y familia, donde trabajamos también ahí. Bueno, pues apostamos por la investigación. Bueno, pues un poco lo que traemos aquí es las dificultades que nosotros tenemos y queremos abrirnos con otras posibilidades, ¿no? No mantenernos siempre cerrados en una línea de tratamiento y perdernos lo bueno que tienen otras líneas de intervención y sobre todo pues todo el trabajo innovador que hay ahora mismo en psicología. Y luego lo que hacemos es que personalizamos esa intervención. Nosotros, cuando llega un paciente, hacemos una valoración para poner en marcha un plan de trabajo con él a su medida, teniendo en cuenta las necesidades que esta persona tiene. Y ahora veremos también un poquito más adelante por qué surgen esta forma de personalizarlo, ¿no? Luchar contra la soledad y el estigma, trabajar pues eso con su entorno, también esto les ayuda muchísimo, ¿no? Muchas veces ellos mismos se estigmatizan, pero bueno, también estamos en muchísimos lugares poniendo voz. Nosotros ahora mismo tenemos presencia, sobre todo y fundamentalmente en Madrid, es la parte presencial, pero tenemos en toda España, atendemos ya a personas de muchísimos países. Y la verdad es que es triste ver cómo el sistema trata esta patología, ¿no? Que necesita de tanto y se le da tan poco, como muchas otras, imagino, ¿no? Pero aquí es verdad que tiene un componente en el que hay que acompañar mucho al paciente. Bueno, estas simplemente son actividades que hacemos. Como veis, estamos por todas partes, llevamos nuestra voz donde podemos, donde nos escuchen, y ahí vamos. Estamos muy comprometidos con la prevención del suicidio. Como os digo, las personas que llegan a nosotros tenemos en cuenta que muchas de estas personas llevan con esta patología 20, 30 años silenciados. Es
tiene un carácter de secretismo casi, ¿no?, para ellos. Y esto a la persona la mueve a aislarse y a estar en soledad, y no hay nada peor que este sentimiento para que te acompañe una idea suicida, ¿no? Entonces nos hemos comprometido mucho, porque desde que yo llegué a Madrid con el proyecto, pues las primeras llamadas que recibía ya eran muy significativas de esta desesperanza, ¿no? No es nuestra especialización, nosotros no somos especialistas en prevención de suicidio. Siempre que lo necesitamos buscamos profesionales de primera línea para que nos acompañen, nos ayuden y trabajen de manera multidisciplinar con nosotros, o incluso si tenemos que hacer una derivación, pues se hace, ¿no?, lo que sea mejor para el paciente, para poder atenderle, como hemos dicho al principio, de una manera completa, ¿no? Bueno, este es nuestro equipo. Mi marido y yo somos los que llevamos la organización adelante. La dirección clínica la lleva Encarni Cabrera Molina, y la parte de neuropsicología la lleva Gema Sá. Ellas dos son las dos personas que estarán con nosotros. Después tenemos aquí en Madrid a dos psicólogos más, que son Susana Bermejo y José Antonio Fuentes. Y después tenemos otros centros colaboradores, como es el de Encarni en Granada, que tiene también un equipo que trabaja con nosotros. Tenemos dos psiquiatras también para trabajar de manera multidisciplinar y una educadora social. Nuestra línea terapéutica, pues trabajamos con el transdiagnóstico. Aquí para nosotros hay algo importante, y es que, bueno, pues como bien explicamos aquí en la diapositiva, hay diferentes estudios y revisiones clínicas, como la de Clark, donde se manifiesta que el 96% de los pacientes con TOC padecen al menos otros trastornos del eje 1. Igualmente lo podemos ver en el estudio presentado por Barlow, este ya es del 2011, donde nos presenta una propuesta transdiagnóstica con los trastornos emocionales, donde se incluye el TOC, entre otros trastornos que comparten las mismas alteraciones emocionales. A ver, la alta comorbilidad que hay aquí pues nos impide muchas veces ver la diferencia entre un trastorno y otro. Por eso nosotros necesitamos personalizar esa asistencia que le damos, ¿no? No podemos dejar a la persona en el abandono y centrarnos en ver solamente una patología. Bueno, pues ahora voy a hablar muy brevemente también del TOC. Es una de las 7 situaciones de salud mental más discapacitantes, y un 3% de la población lo sufre. Ahora, tras el confinamiento, estamos completamente desbordados. Hemos estimado que ha aumentado la solicitud de ayuda un 35%, y nos encontramos también que el mayor número de estas llamadas que se nos realizan son niños y adolescentes. Y ahora viene la circunstancia que nos trae aquí, y es que un 80% de los afectados que tratamos ha sufrido en algún momento la persistencia y el dolor de la obsesión suicida, que no es igual que una ideación suicida. Aquí hay un componente obsesivo. Este es un bucle, el bucle de dolor, el círculo del TOC, que mucha gente le llama, donde yo he incluido, aquí he introducido, he hecho inversa la ideación suicida, para que un poco comprendáis de lo que estamos hablando. Y es que a la persona le llega el pensamiento intrusivo exactamente igual que en cualquier otro tipo de TOC, y este se convertirá poco a poco en obsesión. Dentro de esta obsesión, la temática que estamos contemplando es la del suicidio, concretamente, por eso lo he puesto aquí. Después esta persona sentirá una emoción muy importante, ¿no?, que en muchos casos es el miedo, pero en este caso concretamente el miedo no está condicionado, sino que la emoción que hay, que subyace, es la culpa y a veces el placer. Esto lo va a explicar después muy bien Encarni, para que quede claro, porque así leído suena un poco fuerte, pero es así. Y luego, como conducta de seguridad, la persona pues utiliza la rumiación constante de ¿y si yo llegara a suicidarme? Porque tengo una patología y probablemente acabe así. Esa es su rumiación constante, que parece que le lleva a un cierto alivio para después quedar en nada y volver al círculo, ¿no? Este círculo es muy doloroso, muy incapacitante, y puede llegar a la persona a mantenerla en la cama,
directamente. A ver, esta singularidad dentro de la perspectiva del suicidio es verdad que se encuentra completamente desprovista de material en el que documentarse. Por eso nosotros estamos aquí, porque no hemos encontrado mucho al respecto. Y bueno, pues la experiencia clínica que tiene ya no solamente la propia entidad, sino la directora clínica, que lleva 23 años con el trastorno obsesivo-compulsivo, pues es realmente útil, ¿no? Porque al final yo creo que la experiencia es lo que te hace conocer, los pacientes son los que te enseñan y a través de ellos son el pilar fundamental para enriquecernos, ¿no? Queremos compartir esta experiencia y esta singularidad aportando también nuestras dificultades, ¿no? Para que esto se tenga en cuenta. Y bueno, pues lo que voy a decir ahora quizás suene un poco fuerte también, y es una realidad que nosotros vemos muy clara y que a lo largo de la charla la vamos a poder aclarar, ¿no? Y es que cuando la ideación suicida tiene un componente obsesivo, las propias acciones que se vienen haciendo para la prevención de suicidio, el trabajo que se hace con una persona que tiene una ideación suicida, puede ser el precipitador de la conducta suicida. Queremos despertar este interés porque nos parece súper importante que nos llega a la consulta una persona con una obsesión suicida y estemos haciendo un trabajo con un esfuerzo terrible que va a marcar a la persona y que vamos a fomentar incluso en su familia que trabaja en la misma línea y nos vamos a ver en una situación muy complicada. Entonces, pues queremos despertar este interés para que, bueno, pues también motivar a la investigación y poder seguir avanzando. Explorar para que la intervención no se convierta en el precipitador. Teniendo en cuenta el componente obsesivo de los pacientes, no podemos perder de vista la propia ideación suicida que ya puede pasar de un estado a otro. Es decir, nos podemos encontrar con que el paciente que estamos viendo en un momento determinado está teniendo una obsesión suicida, pero no podemos dejar de lado la posibilidad de que esto se convierta después en una ideación. Entonces, esto hay que tener una continua valoración de la persona. La obsesión puede estar forjada desde etapas preverbales, tejiéndose por experiencias de un alto contenido emocional. Estas experiencias siguen presentes en la vida de la persona debido a una incapacidad en su procesamiento adaptativo. Bueno, aquí va a ser un poco la génesis de la obsesión, que es de lo que nos va a hablar Gema. Es una parte del trabajo que nos va a exponer Gema. Y quiero dar alguna pequeña pauta. Bueno, pues como esta parte la va a presentar Gema, vamos a tener en cuenta que hay una serie de asociaciones que el paciente va a hacer desde que le ocurre la experiencia, por lo que va a ser muy difícil que si el paciente nos presenta la obsesión, nos quedemos con ella, la obsesión presente, y no exploremos qué es lo que ha ocurrido hasta que ha llegado a ella. Esto nos va a explicar muy bien Gema. Las variantes participantes fundamentales es un apego inseguro, una experiencia de alto componente emocional que no ha podido abordarse, la alta capacidad o superdotación. De esto nos va a hablar Gema. Esto nos va a dar como fruto la obsesión. Para que toda esta operación, esta suma, este cálculo que yo os presento aquí, para poder entenderlo muchísimo mejor después de la intervención de Gema, que nos va a hablar del apego, la alta capacidad y de estas experiencias, nos va a hablar también desde el neurodesarrollo. Encarni nos va a dar un estudio de caso, debido a que la complejidad que hay, la sutileza que tiene este aspecto, pues es muy difícil de plasmar. Quizá es mucho más fácil que lo veamos en un estudio de caso. La familia. Para nosotros la familia tiene que ser un gran apoyo y tiene que estar alineado en los dos roles con el profesional que esté tratando al paciente, precisamente porque estos cambios, esta danza que puede haber entre la obsesión y la ideación suicida, estos cambios que hay que hacer para apoyar al familiar,
deben de estar instruidos por el profesional, ¿no? Entonces nos parece aquí importantísimo y fundamental la labor de la familia. Y luego lo que sí que quiero comentaros es que detrás de una persona con TOC siempre hay un corazón roto. Me gustaría en otro momento poder tener la oportunidad de hablar sobre la patología y el sufrimiento tan extremo que tienen. Y bueno, pues para que podáis tener una mirada incluso cuando veáis una persona con una obsesión suicida, que un poco es lo que nos trae aquí, veáis el sufrimiento tan enorme que tiene, que no es nunca menos que el de la persona que ya desea quitarse la vida. Y bueno, pues ya voy a dejaros con mis compañeras. Gemma os va a explicar esta parte que os decía, ¿vale? Bueno, os dejo con Gemma Sa, nuestra neuropsicóloga. Bueno, Rosa, muchas gracias por tu intervención, por acompañarnos en este proyecto que también es el vuestro, también es el tuyo, y por darnos una visión muy silenciada, como hemos hablado, ¿no? Quizás muy oculta, muy poco hablada, ¿no? De esta relación entre las personas que tienen esta dificultad de trastorno obsesivo-compulsivo y el pensamiento de suicidio como una obsesión, ¿no? Y cómo este puede mutar, ¿no? Que creo que ha estado muy bien introducido, de cómo puede evolucionar en el tiempo, ¿no? Para convertirse en ese continuum suicida que finalmente puede pasar al acto. Estaremos encantados, ¿no? En otra ocasión de poder hablar precisamente de esa humanización del problema, ¿no? En la persona y esa mirada integradora en el conjunto de la persona como una dificultad más a solventar para poder resolver lo que le ocupa. Bueno, pues como has introducido, Rosa, vamos a hablar con Gemma Sa Hernández, que es neuropsicóloga de Planeta TOC, y creo que es muy importante, ¿no? el poder tratar desde la neuropsicología el aspecto de determinados problemas, ¿no? De salud mental por la estrecha, ¿no? Relación que mantiene también el componente conductual y también en el emocional desde lo fisiológico, ¿no? Desde la neuropsicología, que también creo que es una parte que se aborda quizás poco en el tradiagnóstico, y creo que es importante también el poder abordarlo para dar un conjunto global, ¿no? No únicamente desde la conducta y la emoción, sino también desde la fisiología, que es algo importante. Gemma, es un auténtico placer tenerte aquí con nosotros, un lujo el tenerte aquí, y cuando quieras pues tienes la palabra. Yo también igual me sumo al agradecimiento de Rosa, ¿no? De poder tener este espacio y poder hablar un poquito de lo que es el componente obsesivo, ¿no? Desde una perspectiva más neuropsicológica. Y bueno, es verdad, además yo voy a hablar un poquito, voy a aportar mi granito de arena, lo que he visto en mi experiencia diaria, y espero que pueda ayudar a otros compañeros a poder, bueno, pues diferenciar o identificar, ¿no? Es verdad que hay poca investigación a nivel de neuropsicología, andamos un poco, aunque es verdad que hay muchos adelantos, ¿no? Y hay grandes profesionales, pero es verdad que este tipo de trastorno tiene poca investigación, sobre todo un poco lo que vamos a hablar y tratar hoy. Bueno, pues yo en primer lugar quería hablar un poco de cómo se genera este componente obsesivo. No me voy a meter más allá porque luego mi compañera Encarni lo va a hacer muy bien, y yo sobre todo quería pues un poco daros esas pinceladas, sobre todo de cara a identificarlo, ¿no? Es importante conocerlo, ¿no? Como os decía, para identificarlo, porque para poder intervenir de una forma mucho más efectiva. Hay que decir que el obsesivo nace de experiencias con un alto componente emocional, que vemos que no tienen un vínculo aparente, pero que por condicionamientos internos de la persona y externos pueden llegar a tener experiencias emocionales relacionadas con la vida de la persona. En este punto quiero dejar claro que nosotros no valoramos el trauma por el hecho acontecido, sino que es por la experiencia emocional que la persona le genera, ¿no? No tiene que ser hechos traumáticos o hechos de alto nivel, de experiencias de alto nivel, sino que muchas veces son experiencias de nuestro día a día, y esto hace que la experiencia emocional hacia esa persona sea obsesiva. Además, yo siempre pongo a lo mejor el ejemplo, ¿no? del niño, ¿no? Que está esperando que su mamá le vaya a recoger al colegio, y de repente la mamá, por circunstancias, su jefe no le deja salir, y el niño no está entendiendo que su jefe no le ha dejado salir, sino lo que está entendiendo es que su mamá no se ocupa de él, o que no quiere saber nada de él, ¿no? Al final, esa experiencia emocional es la que está sintiendo este niño, ¿no?
quiero también empezar y hablar un poco de qué variables hemos ido identificando en nuestra labor clínica, en nuestra experiencia, ¿no? En nuestro día a día del componente obsesivo, ¿no? Pues bueno, hay influencias, ¿no? De la epigenética, de la neuroanatomía, que ahora entraré un poquito a hablar de ellas. Estamos viendo que personas con una alta capacidad o superdotación, como decía anteriormente Rosa, y un apego inseguro, pueden estar, pues subyace, ¿no? Dentro de este componente obsesivo. Para entrar un poquito en materia, bueno, aparte de, he hecho un poco una representación de este embudo para que podáis ver un poco cómo puede afectar, ¿no? Al final todo esto se desarrolla en las memorias procedimentales, ¿no? Son aquellas que son para nosotros inconscientes, ¿no? Que se quedan como, yo siempre digo que es una huella, ¿no? Que se queda ahí en nuestro cerebro, ¿no? Es como el rodar de una rueda, ¿no? Que se queda en la huella en la carretera, en el barro, y que es muy honda, ¿no? Y que no se borra nunca, ¿no? Entonces, hace que la persona no sea consciente y de ese funcionamiento interno, y al final pues genera esta obsesión, ¿no? Lo hace de manera inconsciente, ¿no? Es incapaz de salir de ese bucle. Como os decía, nosotros pensamos, o yo lo que hemos visto, ¿no? que para identificar es multicausal, no hay un origen, un núcleo que nos diga que tiene algo, que sea algo específico, ¿no? Es parte de muchas cosas, ¿no? Entonces, puede haber una predisposición genética y factores ambientales. Y luego también estamos viendo con la investigación que hay diferentes estructuras implicadas, estructuras neuroanatómicas, como puede ser la corteza prefrontal, pues bueno, el hipocampo, ¿no? Yo siempre digo que es ese gran libro de recuerdos, ¿no? Donde tenemos nuestras fotografías, ¿no? De nuestro día a día y están ahí como grabadas, ¿no? Ese tálamo, esa amígdala, ¿no? Esa parte emocional, ¿no? Que para nosotros siempre vinculamos esa experiencia, y los ganglios basales. Aparte de otras más, ¿no? Que sería, pues bueno, aquí tendríamos que dejar una charla, pero bueno, lo que quiero es hacerlo más ameno. Sí me quiero parar un poquito en los ganglios basales, ¿no? Porque al final sí que nos dan un poquito como la señal, ¿no? Como la apertura, ¿no? a cómo puede funcionar en nuestro cerebro, ¿no? Al final estas nos regulan y nos modelan, ¿no? Modulan esta función motora voluntaria, ¿no? Que podríamos hablar incluso de la compulsión, ¿no? Automatizar conductas, ¿no? De la persona, y tiene una implicación en la memoria procedimental, que hemos dicho anteriormente, ¿no? Esa memoria que es inconsciente, pues aquí los ganglios basales tienen mucho que decir. Aparte, planifica esas acciones emocionales y cognitivas y se encarga de procesar toda la información desde la corteza prefrontal hasta el tálamo. Aquí hay una cosa llamativa, ¿no? Que cuando hablamos de este procesamiento de la información, la conexión que hace es desde dos vías, ¿no? Hay una vía directa excitatoria, ¿no? Que está implicada en esos procesos de automatización de la conducta, que es lo que decíamos antes, ¿no? Al hilo de lo que nos decía Rosa y lo que decía yo al principio, ¿no? De cómo puede automatizar esa persona esa experiencia emocional, ¿no? En el TOC o en el componente obsesivo, y esa vía indirecta inhibitoria que ejecuta de una forma diferente, más flexible, y que por tanto es mucho más adaptativa. ¿Qué pasa? En el caso de personas con un alto componente obsesivo, la vía directa está sobreactivadísima, y lo que hace es que la otra vía, la vía indirecta, inhibitoria, no puede ejecutarse, y entonces se produce el automatismo en la persona. Claro, podemos decir que los pensamientos, al final, las personas en población general son los mismos. Lo que ocurre con personas con un componente obsesivo es que son incapaces de regularlo por sí solas, ¿no? Por ellos mismos, y dan un valor exagerado y lo califican incluso de horrible, catastrofista y asqueroso, ¿no? Nosotros tenemos pacientes o personas con TOC de contaminación, ¿no? Y tienen una emoción muy cercana al asco, ¿no? Además de culparse a sí mismos, ¿no? Por esa incapacidad de poder regular su propio estado emocional. Volvemos un poquito a hilar con lo que me comentaba Rosa, ¿no? De la culpa, ¿no? De esa emoción de la culpa, ¿no? que suelen tener estas personas. Ahora quería pasar un poco, porque como identificador también hemos visto que el apego, en este caso el apego inseguro, que ahora hablaré, viene como una variable predisponente, ¿no? a este tipo de personas con lo que es un componente obsesivo. Bueno, pues decir que todos conocemos el apego seguro, ¿no? Es lo que tenemos, ¿no? Es un vínculo afectivo que se establece desde los primeros momentos de la vida de la persona.
Su función es asegurar ese cuidado, ese desarrollo psicológico, ¿no? Y esa formación de la personalidad. Y además nos proporciona esa seguridad, ¿no? En situaciones de amenaza, ¿no? Donde permite la exploración al niño y el conocimiento del mundo y cómo nos relacionamos dentro de este mundo y con otros, ¿no? ¿Qué ocurre? Cuando esto falla o cuando el apego no es seguro, pues lo que es todos los miedos, esas inseguridades, influyen de una manera de cómo interpreto yo ese mundo o de cómo me puedo relacionar con los otros, ¿no? Generando ese apego ansioso preocupado que nosotros hemos identificado pues en nuestra experiencia. Algunas de las características que podemos encontrar es un poco una pincelada, ¿no? Para las personas que nos están escuchando, pues bueno, pues recuerdos de la infancia, lo definen como algo normal, tiene esa necesidad creciente de que su entorno le acepte, ¿no? como parte de él, ¿no? Porque al final se sienten como desplazados, ¿no? Ese estado emocional es continuamente de preocupación por todo, ¿no? Lo que ocurre, ¿no? Esas emociones predominantes de culpa, rabia, miedo al abandono, sus expresiones emocionales de estar desbordada. Son temerosos, pues bueno, incluso intentan anular la rabia, tienen cambios de humor de una manera exagerada. Su lenguaje siempre es emocional e intentan corregularse, ¿no? Buscando a los demás y llamando la atención. En relaciones próximas, pues bueno, son íntimos, confiados y a veces tienen dificultad para mantener relaciones sanas. Por seguir un poco con las características, bueno, pues son pendientes de las propias sensaciones y, bueno, pues como cuidadores lo hacen por la propia necesidad de cercanía, como decía anteriormente, y al final esto lo que hace es generar una alta vulnerabilidad emocional y, por tanto, dificultad en su regulación, ¿no? Lo que hace es mantener este apego inseguro. Una de las terceras variables que nosotros hemos identificado, ¿no? y que creemos que tiene mucho que ver, ¿no? Que subyace y que mantiene, son personas con alta capacidad. Yo no quiero hablar de alta capacidad o superdotación, perdón, con apego seguro, ¿no? Al final estamos hablando de personas con alta capacidad o superdotación con un apego inseguro. No voy a hablar de la alta capacidad, a todos conocemos, ¿no? Que bueno, pues al final son personas pues exitosas, personas que si están bien adaptadas, ¿no? En el sentido de apego seguro, destacan por su forma son sobresalientes o son talentosos, se adaptan más, incluso pues socialmente son reconocidos, ¿no? Nosotros vemos más la alta capacidad con un apego inseguro, ¿no? Hacemos esa ecuación, ese cálculo, el que había puesto Rosa en esas fotografías, muy visual, ¿no? Donde se produce esa inadaptación, ¿no? Nosotros vemos no solo a un nivel académico, sino también a nivel social y a nivel emocional, ¿no? Donde puede generar fracaso a la persona, sentimientos de incapacidad, se sienten incomprendidos, ¿no? Al final no encuentran su lugar en su día a día, ¿no? Yo siempre digo les digo que son muy metacognitivos, ¿no? Van siempre más allá de, no se quedan en la línea base, ¿no? Claro, se aburren y aparte sienten mucha necesidad, ¿no? de que no sienten cubiertas esas necesidades, ¿no? Produciendo un malestar emocional de alto nivel. Aquí algunas de las características que podemos distinguir dentro de pacientes con alta capacidad y apego inseguro, ven que las situaciones que les rodean son muy hostiles, ¿no? Y se aíslan, ¿no? No son, como tienen esa capacidad de, siempre ven como que hay peligros, ¿no? O que no se van a sentir comprendidos, ¿no? de su forma de pensar, se ven muy diferentes, ¿no? Tienen mucha hipersensibilidad a nivel emocional, esa intensidad alta de cómo perciben, ¿no? El medio, y tienen muchos sentimientos de incomprensión, ¿no? Tienen dificultades en las relaciones sociales y, bueno, pues sentimiento de rechazo. Como decía anteriormente, estas personas tienen o aumentan en ellos el pensamiento del ¿y si? ¿Y si hay más? Pues no sé, y si tengo un pensamiento, como decía Rosa, ¿no? De que me quiero quitar la vida o tengo esa necesidad, ¿no? Si hay más inseguridad y mayor dificultad de afrontamiento, y si a todo esto sumamos un apego inseguro por parte de los padres, ¿no? En relación con sus hijos, podemos encontrarnos a personas con un componente emocional de alta intensidad
que no pueden resolver por sí mismos, ¿no? Es como que entran en ese bucle, ¿no? y son incapaces de salir. Yo como conclusión, porque al final yo quiero dar solo unas pinceladas, ¿no? Al final esto es verdad que esto es acercar, ¿no? un poquito lo que vemos. Me gustaría recordar pues, bueno, que hay variables precipitantes, ¿no? que como puede ser la epigenética, la neuroanatomía, ¿no? un poco pues cómo funciona el funcionamiento del cerebro, ese apego inseguro y esa alta capacidad puede generar ese componente obsesivo y generar una alta vulnerabilidad emocional en este tipo de personas que cada día nos vienen a la consulta y bueno, ahora mi compañera Encarni os presentará un caso para ver cómo no solo ir a la parte de identificar, sino cómo podemos trabajar en la intervención. Así que muchísimas gracias por estar en este espacio. Gemma, muchas gracias por tu intervención, que a mí particularmente me ha gustado mucho, me ha apasionado porque relaciona algo muy importante, que es la figura del apego, ¿no? La figura de lo relacional, ¿no? De la persona en el contexto, ¿no? En sus relaciones, en su modo de experimentar sus dificultades. Y creo que eso es importante, el siempre incluirlo dentro de los procesos de acompañamiento para poder entender desde la visión de su vida, de su mundo, de sus dificultades, qué es lo que le ocurre en la relación. Y creo que la figura del apego, la teoría del apego, ¿no? Creo que la que dimanamos todos, ¿no? De que la que debemos todo de Bowlby, pues nos ayuda, ¿no? A poder entender sus dificultades en relación para poder adaptar sus circunstancias a lo que le ocurre, ¿no? A cómo experimenta su vida. Me ha parecido muy interesante, Gemma. Sí, además comentar esto del apego, que bueno, que lo que ha incluido Rosa, ¿no? Al final de la familia, ¿no? Que al final, luego si se lo hablamos más detenidamente, pero al final la sensación de culpa que a veces tienen los padres, ¿no? Que también tenemos que trabajar con ellos, ¿no? Entonces es verdad que bueno, que es interesante el tema del apego, meterlo, incluirlo en este tipo de identificación. Pues muchísimas gracias. Gracias, Gemma, por tu intervención. Bueno, pues a continuación vamos a dar la palabra a Encarni Cabrera Molina, que es directora clínica de Planeta Talk. Y bueno, pues creo que es una de las mayores referentes en el tratamiento y en el acompañamiento de personas con trastorno obsesivo-compulsivo, que como ya ha introducido Rosa, pues más de 2 décadas de experiencia clínica en el acompañamiento de personas con TOC. Así que es un auténtico placer, es un lujo tenerte aquí con nosotros, que hayas podido desplazarte hasta esta que también es tu casa, la casa de todos, para poder hablarnos de tu experiencia. Encarni, muchas gracias. Tienes la palabra. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ti, Luis Fernando. Yo, con tu permiso, me voy a quitar la mascarilla. Me siento muchísimo más cómoda. Muchísimas gracias a ti, muchísimas gracias al colegio por contar con nosotros y por permitirnos estos minutos, ¿no? de este tiempo para poder traer aquí nuestra experiencia personal, que no es nuestra experiencia personal, y los poquitos conocimientos que nosotros estamos haciendo de Planeta Talk, de cara no solamente a los pacientes con trastorno obsesivo-compulsivo, sino de cara también al trabajo que vosotros venir realizando. Yo creo que al final, si vamos sumando y vamos cogiendo mano, las redes que vamos haciendo entre todas son muchísimo más fuertes y más venideras, ¿no? Entonces me voy a meter ya directamente con mi ponencia. También quiero hablar a todos esos que están ahí, que nos están escuchando, que estamos aquí muy serios, muy tristes. Bienvenida a esta jornada, bienvenida a esta charla, y un placer no poder veros, pero saber que estáis ahí, cada uno de vosotros, ¿vale? Así que esto va por vosotros. Pues nada, bienvenidos a todos y vamos a meternos ya de lleno en lo que realmente nos trae hoy aquí a nosotros, que es el suicidio desde una perspectiva obsesiva. Antes de nada, hemos tocado muchos puntos, hemos tocado muchos frentes, y la parte que nos viene ahora pues un poquito más complicada, ¿no? Porque tenemos que correlacionar toda la información que nos ha traído Rosa, toda la información que nos ha traído Gemma. Entonces, para situarnos aquí en un presente, para conceptualizar bien los conceptos que para nosotros son muy importantes que tengáis en cuenta, sobre todo para conocer esta parte en la que yo me voy a introducir, ¿no? Voy a hacer un pequeño resumen de todos esos factores a tener en cuenta para comprender luego de alguna manera cómo la obsesión obsesiva tiene un símil muy parecido a la ideación suicida, pero que estamos hablando de aspectos totalmente diferentes. Y yo creo que esto es muy importante tenerlo en cuenta a la hora de trabajar con estos perfiles, ¿no? Es decir, hasta ahora Rosa nos ha traído de alguna manera una idea clara, ¿no? Y es que
Nosotros no somos especialistas en suicidio y esto queremos dejarlo muy, muy claro, que seguramente tanto Luis Fernando como la gente que pueda estar escuchándonos sabéis mucho más de esto que nosotros. Es decir, nosotros solamente venimos desde lo obsesivo, nosotros solamente venimos desde una perspectiva, desde una mirada obsesiva y cómo esta mirada obsesiva se puede contemplar desde la conducta suicida, ¿no? Nuestra compañera Gemma nos ha traído aquí una visión muy amplia, ¿no? Y muy prometedora, ¿no? Y es la génesis del obsesivo, ¿no? Cómo nace lo obsesivo, ¿no? Cómo empieza a estar lo obsesivo dentro de la persona y cómo este componente obsesivo nace de una vulnerabilidad emocional bastante alta y por contra una baja resiliencia en el afrontamiento diario. También hemos visto variables incipientes hacia el obsesivo, ¿no? Esas variables, como nos ha dicho nuestra compañera Gemma, sería un apego inseguro acompañado de una alta capacidad. Es decir, la alta capacidad siempre se ve como personas de alto éxito profesional y personas de un alto ego, un alto narcisismo, y es todo lo contrario. Son personas muy débiles, muy vulnerables emocionalmente y con muy poquita capacidad de afrontamiento. Parece ambivalente o contradictorio, pero en lo que ha dicho Gemma y en nuestra experiencia diaria, para mí la alta capacidad es un predictor muy, muy potente de la conducta suicida, no solamente de la conducta suicida, sino de mucho componente psicológico, de mucha alteración psicológica. Yo cada vez estoy trabajando más con alta capacidad. De hecho, mi compañera Gemma y yo estamos en una línea de investigación y de correlación de cómo la alta capacidad puede incidir en la conducta suicida y sobre todo en nuestro campo, que es el componente obsesivo. Por otro lado, también Gemma nos ha enseñado cómo se puede instalar lo obsesivo en una persona, así tan fácilmente, sin darnos cuenta, precisamente de memorias preverbales, de memorias procedimentales que ni siquiera la persona es consciente de que están ahí y que de alguna manera activan a través de precipitadores externos, a través de precipitadores diarios, de estímulos diarios que ni siquiera somos conscientes de ellos, cómo pueden activar de alguna manera todo ese dolor de la persona y toda esa idea obsesiva. Es muy importante que también, que esta es la parte que yo voy a trasladar ahora a vosotros, que tengamos muchísimo cuidado de cara a la intervención de estas personas con un componente obsesivo versus suicidio, porque el no conocer esta diferencia o este componente obsesivo, cómo funciona el obsesivo, nos puede hacer errar de cara al componente de la conducta suicidia, porque muchas veces este componente obsesivo puede ser un precipitador bastante potente de la emisión de la conducta suicida, y esto es lo que yo voy a hablar ahora y lo que quiero que realmente se quede claro y que empecemos a mirar desde ahí, ¿no? Desde que son aspectos totalmente diferentes y tenemos que verlo como algo distinto, ¿no? Como ha dicho Rosa, ¿no? Incluso las líneas de prevención, si no tienen en cuenta el componente obsesivo, pueden intensificar y por tanto aumentar los riesgos de la conducta suicida. En definitiva, lo que nosotros queremos, es trasladar un buen conocimiento por parte del personal sanitario, familiares, instituciones, de este riesgo y de esta posibilidad existente, de manera que todos juntos, cogidos de la mano, podamos llegar a una conceptualización muchísimo más clara y a tener todos estos perfiles muy bien definidos de cara a que las líneas, los protocolos de trabajo que llevamos a cabo se ajusten a la realidad con la que realmente nos vamos enfrentando día a día. Dicho todo esto, argumentando todo esto, que de todas maneras si hay alguien que tiene alguna pregunta, que la anote, porque para mí lo importante de lo que nosotros traemos aquí no es lo que nosotros estamos trayendo, sino despertar en cada uno de vosotros pues, esa curiosidad o esa nueva visión hacia este planteamiento que quizás hasta ahora hay poca información sobre ello y que nosotros desde lo obsesivo, desde nuestro trabajo diario, consideramos que puede ser bastante importante, ¿no? Entonces, desde ahí, ¿qué nos planteamos nosotros? Desde la parte obsesiva, ¿no? Pues nos planteamos que tengamos claro una diferenciación entre lo que significa lo obsesivo y lo que significa la ideación suicida. Son aspectos totalmente diferentes y lo vamos a ver ahora. Para poder entender esta diferencia, porque es muy sutil y entiendo que a veces se genera duda de cara a dónde me estoy moviendo. Es decir, cuando una persona llama, ¿se está moviendo en lo obsesivo o se está moviendo en una ideación propiamente dicha? Hemos traído un estudio de caso, un caso clínico muy cortito por el tema de tiempo. No tenemos mucho tiempo para adentrarnos en un análisis del caso, pero sí por lo menos para tener una visión clara de toda esta diferenciación, ¿no?
Por otro lado, en el tercer punto voy a intentar entender un poquito cómo funciona el componente obsesivo para que de una manera clara y concisa no nos suponga mucha dificultad en observar y detectar este componente y sobre todo cómo abordarlo y cómo focalizarlo, ¿no? Qué tendríamos que decir o cómo tendríamos que actuar de cara a una persona con un componente obsesivo alto. En cuarto lugar, voy a hablaros de los riesgos de no tener un buen análisis diferencial. ¿Dónde nos lleva? ¿No? ¿Y a qué nos predispone el no poder diferenciar, ¿no? Esto de una manera clara? Y por último, pues bueno, cómo actuar en estos casos o cuáles son las recomendaciones que humildemente nosotros podemos comentaros de cara a nuestra experiencia diaria. Bueno, pues como he dicho, para mí es súper importante que veamos esta diferenciación así de una manera clara, humilde, sencilla, donde aquí os presento como una comparativa entre lo que significa la obsesión hacia el suicidio y lo que es una ideación suicida ya forjada, ya fomentada en la persona, ¿no? Entonces, aquí he puesto unas notas aclaratorias para que veamos así muy claramente la diferencia. Y una vez que veamos claramente esta diferencia, evidentemente se nos abre como un campo de visión diferente y ya sí que nos ayuda a tener cuidado cuando nos dirijamos a este colectivo, cómo poder hacerlo, ¿no? Porque para lo que un componente obsesivo se inicia con un pensamiento intrusivo, estamos hablando, recordamos, estamos hablando todo el rato para que no nos perdamos de la diferencia entre obsesión hacia el suicidio y ideación suicida, ¿vale? Esta es la fundamentación y este es el punto donde yo quiero que nos centremos para ver la diferencia. Es decir, en un obsesivo, cuando inicia la obsesión hacia el suicidio, es un pensamiento intrusivo, no es algo que ya esté forjado. Es decir, la persona, y ahora lo veremos en el estudio de caso, cómo de buena primera le viene este pensamiento intrusivo sin contar con él, y el nivel de afectación que le supone la conciencia hacia este pensamiento, ¿no? En cambio, en la ideación suicida, nada, todo lo contrario, ¿no? Es un pensamiento totalmente deductivo y en algunos casos cuando hablamos con ellos, sobre todo aquí Luis Fernando tiene más experiencia que yo y vosotros desde el colectivo, hasta justificado para ellos, ¿no? Justifican y deducen el porqué de esa ideación suicida, ¿no? Y te dan unos motivos para ellos totalmente justificados. En el obsesivo no. El obsesivo no es que haya habido un pensamiento deductivo, es un pensamiento intrusivo que ha venido en un momento dado, como ha dicho Gemma, por cuestiones X, que no nos vamos a adentrar en ello, y que aparece que la persona se asusta enormemente hacia esa posibilidad existente. Que vemos claramente la diferencia, ¿no? En cuanto al pensamiento, también vemos otra diferencia clara, ¿no? Y es que donde el obsesivo pierde el control, la ideación suicida gana control, ¿no? Otra diferencia también muy significativa. Es decir, el obsesivo pierde el control hacia este pensamiento. En cambio, una persona que está sufriendo y que realmente quiere dejar de sufrir, gana control, gana sensación de ya tengo algo a que agarrarme para poder salir de aquí. Otra diferencia clara es el inicio del problema. Para un obsesivo, inicia el problema con el pensamiento intrusivo. Y por tanto se inicia el sufrimiento propiamente dicho, aunque evidentemente ya había otro tipo de sufrimiento, pero no era el mismo, era un sufrimiento como más llevadero, incluso a veces hasta inconsciente, ¿no? Pero en cambio en la ideación suicida todo lo contrario, no inicia con el problema. De alguna manera la persona con ideación suicida lo que hace es poner fin al problema, poner fin al sufrimiento. Vamos viendo realmente la diferencia existente entre ambos colectivos. Otro aspecto muy importante es que donde el obsesivo incrementa el miedo, incrementa la inseguridad ante su propia vida, en la ideación suicida ocurre todo lo contrario. Hay una sensación de alivio, de fin a su sufrimiento. Otra característica también muy significativa sería la siguiente, ¿no? Donde en el obsesivo aparece el malestar o se inicia el malestar con una contundencia bastante considerable, hay un aumento muy alto de ansiedad y de preocupación hacia el pensamiento. La persona con ideación suicida le ocurre lo contrario, ¿no? Ya vienen con un malestar añadido, ya viven durante muchísimo tiempo con un alto malestar, con una alta ansiedad y con una alta preocupación, es decir, donde en uno inicia, en otro suma y ya llevan tiempo viviendo
desde ese estado emocional. Otro aspecto importante es que el obsesivo huye del pensamiento, tiene miedo a que le venga el pensamiento y de ahí que busca estrategias para alejarse del pensamiento. En cambio, la persona con ideación suicida, todo lo contrario, busca el pensamiento, busca la planificación, busca la manera, estudia cómo poder llevarlo a cabo. En el caso del obsesivo, volvemos a ver otra diferencia clara, y es que tiene una necesidad fehaciente de estar acompañado, de estar verificando que su pensamiento no se va a llevar a un fin. Busca todo el rato el acompañamiento social, personal, familiar. En cambio, en la ideación suicida, lo que nos encontramos comúnmente, la persona tiende hacia la soledad, hacia el aislamiento, ¿no? Hacia la búsqueda interna de alguna resolución y lo que hace, de alguna manera, aislarse un poquito más. Y ya para terminar, el rasgo más significativo que podemos encontrar entre estos dos perfiles es que el obsesivo no quiere perder la vida y en cambio la persona con ideación suicida lo que quiere y ansia es poder quitársela, aunque dentro de este contexto aclaramos que no es que se quiera quitar la vida, un concepto que ya hemos hablado mucho de la prevención del suicidio, pero es una manera de ponerle fin a un sufrimiento, ¿no? Desde esa perspectiva. En cambio, el obsesivo no, ni quiere poner fin al sufrimiento, sino que realmente esa opción es su verdadero sufrimiento, ¿no? Entonces yo creo que de una manera clara, ¿no?, Luis Fernando, podemos ver realmente la diferencia existente entre dos colectivos, que aparentemente la persona te puede llegar con la misma demanda, me quiero quitar la vida, pero lo que subyace realmente detrás de ese pensamiento son aspectos totalmente diferentes, ¿no? Sin meterme mucho, sin profundizar en este tema, pues como digo aquí, por cuestiones de tiempo, ¿no? Pero sí por lo menos dejarlo claro y que se quede presente ante la duda que pueda estar surgiendo, ¿no? Y es que puede ser que se den los dos casos, puede ser que en la misma persona haya un componente obsesivo y una ideación suicida propiamente dicha. Pues sí, efectivamente, nos podemos encontrar con ese caso, ¿no? Es decir, el que yo haya hecho esta diferenciación no significa que es categorial, que es que nos movemos en uno o nos movemos en otro. Es decir, nos podemos encontrar pacientes y perfiles donde nos podemos encontrar estos dos componentes, tanto obsesivos como de ideación suicida, ¿no? ¿Qué es lo que le da forma y sostén a esta existencia? Pues ya no meteríamos en lo disociativo, ¿no? Pero lo que digo ya es meternos en mucha profundidad y por falta de tiempo creo que no tenemos espacio para poder explicar todo este componente disociativo, pero sí por lo menos que se quedara claro, ¿no?, que esto existe, que está ahí y que igualmente tenemos que tenerlo en cuenta todas aquellas personas que nos dedicamos tanto al obsesivo como a los que os dedicáis a la prevención del suicidio. Es decir, tenemos que tener mucho cuidado porque puede existir en la persona, fruto de ese alto sufrimiento, un componente disociativo de base. Y en ese componente disociativo una parte vive con un sufrimiento hacia la vulnerabilidad de poder quitarse la vida y en otra parte de la persona sí que hay una ideación suicida propiamente dicha. Entonces, ojo, cuidado con este tema, ¿no? Es decir, no nos lo tomemos a la ligera, no hagamos categorías tan diferenciadas, aunque yo la he diferenciado porque no podemos encontrar con esta opción. Simplemente aludo un poquito a esto sin entrar en profundidad, si no esto ya lo dejaremos para otras charlas, para otros momentos, pero es importante que realmente lo tengamos en cuenta, ¿no? Y aquí he encontrado un metaanálisis que de alguna manera refiere esta información que yo digo, ¿no?, de Quality en el 2017, donde dice que la presencia de estados disociativos es bastante alta entre los adultos que han intentado suicidarse, ¿no? Entonces, es decir, son datos muy significativos. Aquí tenemos el metaanálisis donde nos dan una estadística clara de todo ello y podemos un poquito más profundizar. Bueno, dicho todo esto, como no sé, chicos, no os veo, no sé vuestras caras, no sé cómo estáis, no sé si todo esto se va entendiendo, si tenéis alguna dificultad, ¿no? Yo voy a poner un estudio de caso para que de alguna manera pueda ejemplificar de una manera muchísimo más clara y con una visibilidad muchísimo más amplia qué significa todo esto que yo he dicho, ¿no? Entonces, aquí os presento un paciente, este chico que os comento es un paciente mío a día de hoy, y voy a leer un poquito la historia de este paciente para que podáis entender la diferencia entre lo obsesivo hacia la conducta suicida y lo que es una ideación suicida, ¿no? Este es un chico, es un paciente de 35 años con una historia, como nos ha comentado nuestra compañera Gema, de apego inseguro, concretamente de una madre muy preocupada por la enfermedad, por la salud, por la vida, por la muerte, acompañada
de un padre totalmente evitativo que nunca estaba, y él es el mayor de 3 hermanos. Él es el mayor de 3 hermanos, se tiene que encargar de sus 3 hermanos, ya debido a que el padre nunca está, siempre está en el trabajo, y la madre siempre está excesivamente preocupada, y al final él coge el rol de padre y madre con su hermano y actúa de esa perspectiva, ¿no? A todo esto acompañamos, que comprobado y evaluado ya por su etapa anterior, es un chico con alta capacidad, con un CI de 130, ¿no? Gemma no ha aplicado, no sé si ha hecho la diferenciación, pero dentro de la alta capacidad, las personas que tienen un CI de 120 se le define como alta capacidad, y cuando ya tienen un perfil de 130 ya hablamos de superdotación. En el caso de este chico estamos hablando ya de superdotación propiamente dicha. Tiene una vida con experiencias traumáticas, pero prácticamente sin afectación aparente, es decir, sufre bullying, sufre rechazo, tiene problemas en las relaciones interpersonales con algunas chicas del instituto, pero bueno, aparentemente lleva una vida normal, adaptativa, con sus sentimientos de inseguridad, con su falta de autoestima, pero prácticamente nada que podamos ver a priori que está ocurriendo en este chico, por lo tanto él ni acude a un psicólogo, ni acude a un profesional, ni es consciente de que necesita ayuda. Me traslada que un día determinado, estando con su grupo de amigos, llega otro al grupo y cuenta que un amigo de ellos acaba de quitarse la vida, que acaba de suicidarse, ¿no? Que se ha metido un tiro y directamente se ha reventado la cabeza, ¿no? Entonces, en este momento, mi paciente sufre un fuerte impacto emocional ante la noticia, con una gran necesidad de conocer los hechos, ¿no? De ahí que le surge el pensamiento de que él también puede hacer lo mismo. Le aparece un pensamiento intrusivo diciendo: joder, si mi amigo no tenía nada y me viene otro y me dice que se ha quitado la vida, quiere decir que de alguna manera yo puedo hacer lo mismo, ¿no? Es decir, ya va apareciendo su alta capacidad, su capacidad de proyectar, su inseguridad, y empiezan a hacer en él. Pero algo muy curioso, ¿no? Que a partir de ese pensamiento intrusivo me traslada que experimenta una doble sensación, y es que siente, por un lado, mucho miedo a la emisión de la conducta, pero atención, muy importante, también obtiene una sensación de placer, ¿sí? Y esta sensación de placer, concretamente en la parte genital, ¿sí?, es la que le da a él la credibilidad hacia el pensamiento. Es decir, si estoy sintiendo como placer, me dice que un placer vinculado al morbo, a la curiosidad, a la gana, cómo tiene que ser eso, cómo tiene que ser esa sensación, es decir, este deseo de alguna manera hacia la conducta suicida es lo que realmente empieza a hacer que él crea en que esa posibilidad puede llevarla a cabo, junto con la vulnerabilidad emocional que está sintiendo y la falta de control, empieza a generar un componente obsesivo hacia la posibilidad de que yo realmente me puedo quitar la vida. ¿Qué le acompaña? El sentimiento de placer, las ganas que realmente él dice que siente hacia poder llegar a hacer ese tipo de conductas, ¿no? Por tanto, aquí la sensación de pérdida de control, mala conciencia del placer, convierte el pensamiento en una obsesión. Y a partir de ahí se genera un grave problema, ¿no? Es decir, un gran componente obsesivo que en principio lo oculta por vergüenza, pero que debido a la alta intensidad del mismo lo hace público. ¿Y qué pasa cuando lo hace público? Que tanto la preocupación por parte de sus familiares como los profesionales sanitarios que realmente acogen la llamada de auxilio de este chico es lo que empieza a incrementar la posibilidad en él mismo. El ver cómo sus familiares y lo que es la parte sanitaria se alarman ante el pensamiento, eso le ayuda a él a tener muchísima más credibilidad en él mismo, con lo cual fomenta más el componente obsesivo, ¿no? No sé, ya vosotros ahora cuando ya entremos en la parte de preguntas, si tenéis alguna duda, pero yo creo que desde aquí se puede ver claramente, ¿no, Luis Fernando, desde vosotros, ¿no?, la diferencia entre lo que es una ideación suicida y lo que es un componente obsesivo. Es decir, él no quiere quitarse la vida, le ha venido el pensamiento sin más, no se lo esperaba, y las sensaciones que está experimentando hacia ese pensamiento es lo que lo está convirtiendo en obsesivo, pero no había una ideación suicida previamente dicha, ¿sí? Entonces, para esto yo creo que es muy importante que entendamos lo que es el funcionamiento, ¿no?, del componente obsesivo, ¿no? Cómo son estos perfiles, cómo se relacionan con el mundo, ¿no? Y las personas con un componente obsesivo son personas, como hemos dicho, ¿no?, con una alta vulnerabilidad emocional, con una alta sensibilidad, ¿no?
tienen muy baja capacidad en la regulación, tienen muy bajita la resiliencia, es decir, cuando hay tanto componente emocional, de alguna manera nuestro prefrontal se anula, es decir, siempre hemos dicho, ¿no?, el sistema límbico, el sistema emocional secuestra lo racional y de ahí que no puedan salir del componente emocional. Entonces, esto lo lleva a una vulnerabilidad alta y a una pérdida del control, que por contra lo que van buscando en su día a día es siempre el control para sostener esa falta de control interno que ellos sienten. Como hemos dicho, ¿no?, hay una disminución de la capacidad cognitiva, de la función ejecutiva y, por tanto, una dificultad en la búsqueda de la solución, es decir, una dificultad muy, muy alta en la toma de decisión, ¿no? Como hemos estado comentando, hay una pérdida de control sobre sus propias acciones, pensamientos y emociones, y esta pérdida de control es lo que convierte al obsesivo en un gran amante del control para poder sentirse seguro y poder sentirse protegido. De ahí son los componentes tan ritualistas, son tan resistentes al cambio y lo que buscan constantemente son conductas que de alguna manera le hagan sentir ese estado de seguridad, y esto sería ya meternos más en el componente o en el trastorno obsesivo compulsivo, que no es el caso, ¿no? Pero también encontramos en estos perfiles, y esta es una de las claves, de las llaves que realmente tenemos que tener muy, muy en cuenta, sobre todo a lo que voy a decir ahora, ¿no?, que es la duda excesiva, ¿no?, sobre ellos mismos, sobre el contexto, ¿no? Incluso al TOC y al obsesivo se le llama como la enfermedad de la duda. Nunca pueden salir de la duda. Esto correlaciona muy bien con lo que ha dicho Gemma, ¿no?, con el apego inseguro y con la alta capacidad, la dificultad en la toma de decisión, ¿no? En ellos se entraña una sensación de peligro, de alta inseguridad y de desprotección. Suelen tener fuertes sentimientos de culpa, de intranquilidad, de miedo y de soledad. Y por último, necesitan bajar este componente emocional, como hemos dicho, a través de comprobaciones, evitaciones y verificaciones. Así que no sería raro ni usual encontrarnos a una persona llamando constantemente al 112 con miedo a suicidarse, a poder quitarse la vida, buscando que realmente desde ahí se le calme esa inseguridad que tiene, pero no es que busca que realmente se hagan cargo, sino que puedan calmar ese componente emocional, que si no lo frenamos, si no somos conscientes, lo que se puede repetir en un bucle permanente en la persona de llamada y de búsqueda de atención, porque se está metiendo más en un trastorno obsesivo, en la búsqueda de la comprobación de que yo no quiero hacer eso, más que realmente en subsanar su verdadero problema. Vale, dicho todo esto, y ya nos metemos en algo que para nosotros es muy importante y que queremos que a partir de ahora se tenga en cuenta, y es que aquí corremos un riesgo bastante grande si no tenemos este análisis diferencial bien clarificado, ¿no? Y es que el principal riesgo que se puede cometer si no tenemos claro esta diferenciación sería reforzar los temores, hacerlos más creíbles y, por tanto, aumentar el riesgo del suicidio. Si lo que en un principio consideramos que puede ser lo que salva, en estos perfiles obsesivos puede ser lo que empuja hacia el suicidio, ¿no? Porque una cronificación en lo obsesivo genera un alto sufrimiento, genera una indefensión, genera una desesperanza, y es la propia desesperanza la que le puede llevar realmente a la ideación suicida, ¿sí? De alguna manera nos metemos en un bucle muy parecido al que ha comentado mi compañera Rosa al principio, que le llamamos el bucle del TOC, pero aquí he hecho yo un bucle diferente de cara a correlacionar el riesgo hacia el suicidio desde la perspectiva obsesiva, ¿no? Y lo vemos de una manera así muy definida, ¿no? La persona puede iniciar con un pensamiento obsesivo, como hemos visto en el caso de este paciente, cómo la búsqueda y el miedo hacia este pensamiento puede activar los propios protocolos existentes hacia su protección, cómo estos protocolos de alguna manera y esta alarma que él siente que se mueve en su entorno le puede dar más credibilidad al propio pensamiento obsesivo. Si le da más credibilidad, le va a dar más probabilidad en la emisión, y si le da más probabilidad, va a haber una intensidad emocional, y esa intensidad emocional va a ser lo que siga retroalimentando el pensamiento inicial, que era el pensamiento obsesivo, ¿no? Entonces, pues, bueno, nosotros queremos que se tenga en cuenta este bucle o esta manera o esta mirada de ver lo obsesivo en relación a la conducta suicida, porque creo que
que puede ayudar mucho a diferenciar entre unos perfiles y otros y afinar muchísimo más el lápiz a la hora de trabajar, de intervenir, ¿no? De relacionarnos, ¿no? Con este tipo de personas. Para concluir, voy a leerlo literalmente porque son palabras que requieren una cierta precisión y no quiero que esto dé lugar a confusión o a equivocación por mi parte, ¿no? Y es que entiendo que dentro de los protocolos de actuación o prevención ante el suicidio, estos protocolos siempre nos recomiendan que tanto los profesionales como los familiares debemos quedarnos siempre con la posibilidad y la duda de la emisión de la conducta suicida y nunca descartarla, ¿no? Hay mucha utopía sobre esto, que la persona que siempre anuncia que se va a quitar la vida al final no lo hace, ¿no? Y nosotros desde esta parte preventiva decimos, no, ojo, no caigáis en ese error, es decir, no perdáis nunca esa visión, porque donde lo ha dicho 10 veces, puede ser que la de 11 o la de 20 realmente lo haga, ¿no? Es decir, nosotros como profesionales, como sanitarios y como familiares no podemos perder nunca esto. Ahora bien, ¿qué es lo que nosotros queremos incidir? ¿Qué queremos nosotros aquí poner sobre la mesa? Que esto es muy bueno para la ideación suicida, pero no podemos transmitírselo nunca, nunca, nunca a un obsesivo. O esa mínima posibilidad de ejecución que él pueda sentir de cara a esa posibilidad, estamos hablando de un 0,1%, en ello se convierte en una probabilidad, ya no es una posibilidad, ya es una probabilidad, marcando la diferencia entre posibilidad y probabilidad. Si luego hay alguien que no entiende esta diferencia, gustosamente se la aclaro, pero esa posibilidad se convierte en una probabilidad de un 0,99%. Y precisamente es esa probabilidad la que precipita y le lleva verdaderamente al abismo y a poder emitir la conducta suicida, ¿sí? Entonces yo quiero que esto se quede bastante claro. Sí que deciros que esto es una visión nuestra desde Planeta Talks, que hay poca información, prácticamente nula al respecto, pero que nosotros en nuestro trabajo hemos considerado bastante importante e interesante que esto se tenga en cuenta, y sobre todo los que trabajáis en prevención de suicidio, que lo miráis, que lo observéis, que seguro que sabéis más que yo y podéis afinar muchísimo más el lápiz en torno a esta manera, ¿no?, de verlo y de trabajarlo. Recomendaciones. Son recomendaciones muy sutiles, son recomendaciones sin mucha profundidad, sobre todo por lo que decimos, ¿no?, por falta de tiempo y por falta de abordaje, ¿no? Pero la recomendación así en líneas generales que nosotros queremos trasladaros es que tengamos conciencia, ¿no?, de esta existencia, ¿no?, de este perfil de personas, ¿no?, que no lo agrupemos todos dentro de una misma categoría, porque hemos visto que una dificultad en la diferenciación lo que hace es aumentar determinados riesgos que no estamos contando con ellos, pero que existen. Para mí es muy, muy importante, lo ha dicho Rosa, y siempre lo voy a repetir, sobre todo donde voy dando charlas, donde voy hablando, ¿no?, que me preguntan mucho, ¿qué protocolos existen para...? Es decir, a mí la palabra protocolo personalmente no me gusta, la odio. Es decir, entiendo que tenemos que movernos en una línea integrativa donde todos nos movemos en el mismo campo, ¿no?, de la misma manera y con la misma visión, pero que si nos centramos en el protocolo ya estamos perdiendo de vista a la persona, ¿no? Entonces, no son protocolos para cumplirlos desde la exigencia del protocolo, son líneas para entender hacia dónde debemos llevar, hacia dónde tenemos que trabajar, pero sin perder nunca de vista la individualización y el caso único de la persona, porque si realmente aplicamos sin ver a la persona, sin entender lo que realmente estamos no teniéndola en cuenta, y esto al final es más de su parte, de su historia, es decir, no ser visto, no ser validado, no ser observado, no saber que yo estoy sufriendo. Así que, por favor, aunque los protocolos existen, de verdad, no son para aplicarlos al 100%, ¿no?, de una manera muy tediosa, sino para tenerlo en cuenta en el uso, pero siempre, siempre acomodarlo a la persona y a sus necesidades. Otro aspecto muy importante que considero que no debemos olvidar, que es no transmitir nunca inseguridad, ¿no? Pues aumenta la desprotección y la duda. No podamos transmitir inseguridad a un obsesivo de este perfil, porque esa inseguridad es de lo que se retroalimenta su componente obsesivo y por lo tanto su dolor. Es decir, esto no significa, y me meto ya en la parte, que nosotros como
profesionales no lo tengamos, ¿no? Que nosotros no tengamos la duda, que nosotros no estemos ahí observando y que los sanitarios y los familiares también, pero no se la demos a ellos, porque como a ellos también le aportemos un poco de duda, lo que hacemos es precipitar todo el componente obsesivo y precipitar todo el componente emocional y, por tanto, volvemos a lo que ya hemos dicho hasta ahora. Otro aspecto muy importante, y también lo había dicho Rosa, ¿no? Es que efectivamente podemos movernos en un estado obsesivo, obsesivo puro, pero que eso puede mutar fruto del sufrimiento de estos perfiles y podemos acabar en una acción suicida propiamente dicha. Entonces tenemos que también tener en cuenta este cambio de estado, que para mí también es muy sutil, es prácticamente impredecible, pero que también es muy importante que nosotros como profesionales estemos todo el rato, ¿no?, evaluando, revalorando el estado de la persona para que realmente no nos llevemos una sorpresa. Otra recomendación muy importante es la que he comentado, es decir, que no perdamos de vista que podamos encontrar una combinación de estados, es decir, que nos podemos encontrar en la persona un componente disociativo bastante alto y que precisamente esta disociación es lo que nos hace ver la contradicción en la persona, sobre todo en esas personas que estás viendo que se quieren quitar la vida y al día siguiente los ves tomándose una copa. Se está tomando una copa, realmente es que no está tan mal, ¿no? Y lo que puede haber de base es un componente disociativo donde una parte coge el control y que realmente en estos perfiles, como hemos visto a través del metaanálisis, ¿no?, sí que realmente luego llevan a cabo una conducta suicida, ¿no? Y por último, ya para terminar, recomendación, formación y seguir formándonos, ¿no?, tanto nosotros como el personal que está ahí en primera línea, que son los que realmente al final dan la cara y son los que soportan el componente emocional de estas personas, que también entiendo que para ellos tiene que ser muy duro dedicarse diariamente a atender a este tipo de personal, porque son una llamada detrás de otra y al final también llega un momento de desensibilización, ¿no?, y de bajada de atención a la demanda, porque al final por procesos de habituación también llega un momento, ¿no?, en el que nuestra propia característica humana no nos hace estar tan atentos. Es decir, cuidemos mucho a estas personas que están en primera línea porque realmente por cansancio, ¿no?, por saturación emocional y mental, pues realmente a veces no pueden escuchar tal y como el paciente o la persona que está llamando necesitaría. Así que desde ahí, poco más. Ya para terminar, aquí he puesto una pequeña poesía, no es que sea yo muy poética ni sepa, ¿vale?, hacer mucha poesía, pero lo voy a intentar, ¿vale?, para terminar con unos versos de Hamlet, ¿no?, que dicen así: morir, dormir, nada más. ¿Y si durmiendo terminaran la angustia y los 1000 ataques naturales, herencia de la carne? Sería una conclusión seriamente deseable. Morir, dormir o tal vez soñar. Sí, ese es el estorbo, que podríamos soñar en nuestro sueño eterno, ya libres del agobio terrenal. Es una consideración que frena el juicio y da tan larga vida a la desgracia. Pues, ¿quién soporta los azotes e injurias de este mundo? El desmán del tirano, la afrenta del soberbio, las penas del amor menospreciado, la tardanza de la ley, la arrogancia del cargo, los insultos que sufre la paciencia, pudiendo cerrar cuentas uno mismo con un simple puñal. Así que dicho esto, amigos, gracias por vuestra atención y espero que haya sido de vuestro interés y que por lo menos hayáis cogido algo de información que podáis hacer uso de ella diariamente. Así que muchísimas gracias a todos los que estáis ahí y a vosotros, Luis Fernando, y a todo el Colegio de Psicólogos. Muchísimas gracias. Encarni, muchísimas gracias por tu ponencia, que a mí personalmente, quédate aquí conmigo, que a mí personalmente me ha fascinado. Me ha fascinado porque había muchas cosas que, sinceramente, haciendo un ejercicio sincero y honesto, no sabía. No sabía, ¿no? Y me hace plantearme, de hecho estoy aquí tomando notas, ¿no?, para bucear, ¿no?, en todo lo que has hablado, porque creo que ese cuadro comparativo entre la obsesión suicida y la ideación suicida da un margen y un amplio campo de investigación importantísimo, esencial para entender la realidad experiencial de los pacientes. Y desde ahí, ¿no?, el poder hacer un buen acompañamiento desde la protección a la experiencia del paciente.
Y creo que has marcado un punto muy importante, y además que yo soy un firme defensor, ¿no?, del método empírico, ¿no?, de la ciencia en sí, y creo que se está denostando mucho en muchas prácticas terapéuticas que deberíamos de reforzar, ¿no?, que es la importancia del análisis funcional, la importancia del análisis diferencial y sobre todo el poder tener el análisis como un concepto vivo durante el proceso terapéutico para ir adaptando a las circunstancias del propio proceso terapéutico. Y tener los protocolos como una guía abierta, ¿no?, viva, donde poder tomar en cada momento un camino adecuado, siempre basado en la ciencia, pero adaptado a las necesidades del paciente. Y creo que esa parte es muy importante, ¿no?, donde el foco se ponga en la persona, que es un poco, creo que el espíritu de lo que hemos hablado aquí, ¿no?, de la experiencia de la persona en el contexto, de mantener la ciencia en el proceso, de mantener sobre todo la importancia del análisis diferencial y las sutiles diferencias que a simple vista parece que puede haber, ¿no?, ideación suicida parece que lo compone todo, pero todo lo que es el pensamiento suicida, si lo ponemos en modo general, dependiendo de la experiencia de la persona, se puede vivir de un modo u otro. Y cómo intervenir siempre, como decía Maslow, ¿no?, cuando tenemos un martillo parece que todo se vuelve en clavos, ¿no?, y no es así, ¿no? Tenemos que tener una buena caja de herramientas. Y a mí personalmente el poder escuchar o no, el poder escucharte, me abre una serie de preguntas y una serie de dudas que me llaman a investigar, que me llaman a seguir formando, ¿no?, a que no todo lo sabemos todo, ¿no?, y que tenemos que seguir reciclándonos y formándonos. ¿Tú crees, Encarni, que realmente esta diferencia entre la obsesión suicida, que reflexionando sobre lo que habla creo que está muy presente, ¿no? La ideación suicida, como tiene varios componentes, ¿no?, puede ser una ideación más de tipo pasiva, más de tipo activa, más estructurada, que es esa la ideación, ¿no?, más típicamente que hemos estado trabajando durante todo este programa de Hablemos de Suicidio, pero sí es cierto que has introducido un matiz, ¿no?, de la obsesión suicida que yo particularmente había escuchado, había leído muy poco, pero creo que es una gran desconocida. Es una gran desconocida. No hay formación, ¿verdad, Encarni, al respecto sobre esto? No, porque, a ver, yo he aportado mi conocimiento, mi experiencia diaria en lo que nosotros desde Planeta Talk y desde mi propio centro nos dedicamos a diario. Sobre todo esta información la he obtenido de mi propia experiencia, pero no de mi experiencia personal, es decir, de mi trabajo con los pacientes que sufren. No son ellos los que me han enseñado toda esta información, son ellos los que me han abierto esta mirada, ¿no?, el escucharlos diariamente y el transmitirme, ¿no?, este tipo de afectación, de estados emocionales. He puesto el caso de este chico, ¿no?, pero tendría 100 ejemplos para ponerte de otros pacientes con un tinte obsesivo vinculado a la conducta suicida. Sobre todo me está viniendo ahora el caso de un chico del norte de España, que por la ley de privacidad evidentemente no voy a dar más información, que el centro está llevando, el centro de acogida donde él está, en hospital público, está llevando los protocolos de actuación y lleva ya un par de años entrando en ingreso hospitalario precisamente por supuestamente la ideación suicida. Y cuando me viene este chico, lo que tiene un componente disociativo, donde efectivamente hay una ideación suicida, pero es el componente obsesivo el que realmente están retroalimentando tanto los familiares como el propio sistema, y es lo que lo está llevando realmente al declive y al abismo. Es decir, el miedo que le están trasladando a nivel familiar y a nivel social de que realmente su obsesión se puede convertir en una realidad, es lo que está retroalimentado todo su trastorno. Entonces, claro, este tipo de conocimiento, de experiencia es la que yo he tenido. Yo, de cara a venir hoy con vosotros y mis compañeras igual, sobre todo Gemma, que le tenemos el nombre de la detective del equipo, que es la que busca y sabe moverse en las redes, ¿no? Ella siempre es la detective número 1. Le digo, Gemma, necesito que me busque información sobre esto, muévete por donde haga falta, necesitamos documentarnos de cara a justificar más nuestra evidencia, y prácticamente no hemos encontrado nada, ¿no? Es decir, creo que es un campo muy desconocido. Nosotros, nuestra intención aquí precisamente era esa, ¿no, Fernando? Es decir, despertaros el interés a vosotros y a todos los que nos están escuchando, y que podamos todos juntos, ¿no?, mirar con una perspectiva más diferencial, ¿no?, y empezar a observar esta existencia y ajustarnos un poquito más a ella, porque es la realidad con la que nosotros nos encontramos diariamente. No viene de libro, viene de mi realidad, viene de mi experiencia, de la de mis compañeros, ¿no?, que cuando nos reunimos realmente
todas las semanas me vienen con estas dudas, ¿en qué hacemos con esto? ¿En qué me estoy encontrando con esta situación y qué hacemos con ella? ¿Cómo la abordamos, no? Es lo que nosotros os traemos a vosotros para que también vosotros como organismo, como institución, ¿no? Y como centro que se mueve en pro de la búsqueda, pues que unamos fuerzas y que trabajamos en esta dirección, porque yo creo que sería bastante interesante, ¿no? Sí, estoy completamente de acuerdo contigo, Encarni, con Gemma y con Rosa, de la necesidad de unir esfuerzos desde todas las áreas, desde todas las disciplinas, para realmente abordar un problema tan complejo. Hoy, más si cabe, hemos dado un +1 de complejidad, ¿no?, a lo que es el suicidio desde otra mirada, ¿no?, desde otra Pero complejidad, pero al final es claridad, ¿no? Es decir, complejo si no se entiende, pero una vez que lo ve y lo identifica, como que aporta más claridad, ¿no? Es decir, yo creo que este tipo de información a priori nos hace movernos como en un tugurio de, bueno, ¿y ahora qué? Pero realmente cuando eso se asienta y ya puedes verlo, como en nuestro caso, ¿no? Y yo ya puedo marcar una diferenciación clara, a mí lo que me da es más transparencia, me da como más facilidad de poder llegar, de poder entender y de poder saber cómo afrontar esa situación. En cambio, si no conoces esta existencia, lo que te va a hacer es moverte más en el abismo, ¿no? En esa dificultad de no entender, tu intervención de no entender, porque la persona no recibe la información tal como tú se la quieres transmitir. O sea que yo creo que a mí personalmente lo que me da es más claridad ante todas estas circunstancias, ¿no? A mí me daba más la oscuridad, el no saber, el conocer me ayuda a obtener más claridad, a tener más luz. Yo siempre les digo a ellos, ¿no?, que entendiendo el cómo, que entendiendo el por qué, ya el cómo viene solo, ¿no? Entonces, yo entendiendo el por qué, entendiendo que esto está, a mí me facilita mucho el cómo. La importancia, ¿verdad?, de la evaluación, de conocer, de indagar, de profundizar. Muy, muy importante. Y lo que has comentado, y vuelvo a matizarlo, y Fernando, es decir, que no nos quedemos en lo que nos llega. No nos quedemos ahí, es decir, no hagamos una evaluación. Para mí, toda la intervención terapéutica es evaluación constante. Sí. Constante. Porque si no, no nos estamos dejando incluso la propia evolución de la propia persona, porque sobre todo cuando nosotros, se lo digo también a mis chicos, que cuando estamos trabajando bien, puede incluso aparecer un empeoramiento. Pero ese empeoramiento no significa que la persona está peor o que vamos hacia atrás, sino precisamente que vamos hacia adelante, porque estamos llegando realmente, ¿no?, a estados nucleares, a estados emocionales que estaban ahí escondidos, que de alguna manera estaban en memoria procedimental, que ni siquiera la persona había, y es como acercarnos muchísimo más a la calor. Evidentemente, cuanto más te acercas a la calor, más quema. Eso no significa que está existiendo un empeoramiento, sino un acercamiento a la solución. Entonces, este matiz yo creo que también es muy importante. Si no evaluamos y si no tenemos esto continuo estado presente, podemos incluso haber una visión totalmente contraria, como que la persona está empeorando. No está empeorando, se está acercando a su problema. Evidentemente que la calor que desprende un volcán a X metros no es la misma que desprende cuando te vas acercando a él. Eso significa que la ventana de tolerancia se está aumentando, que la persona tiene más capacidad de llegar a donde está el centro, el epicentro, y por tanto resolverlo, ¿no? La importancia de mantener viva, ¿no?, un poco la evaluación y sobre todo de humanizar la evidencia, ¿no?, científica. Totalmente. Humanizarla, ¿no? Creo que aquí si ha habido algo muy presente ha sido la humanización de las dificultades. Encarni, muchísimas gracias por la masterclass, ¿no? Sí. Por la masterclass. Ha sido una masterclass en toda regla y daría para mucho más. Ojalá tengamos la oportunidad de poder hacer un evento mucho más amplio, ¿no?, para poder seguir hablando de esta característica. Me parece muy interesante. Además, abre una línea, ¿no?, de trabajo de investigación complementaria para muchos aspectos, que a mí particularmente me parece muy interesante, ¿no?, de seguir ampliando. Pues si te parece, Encarni, vamos a dar paso a las preguntas de las colegiadas y los colegiados que están por streaming, que nos están viendo a través de nuestras redes sociales. Hay una pregunta de María Jiménez. Bueno, hay muchísimas entradas, ¿no?, agradeciendo pues la ponencia, agradeciendo vuestra intervención, que ha generado muchísimo interés. Os agradecen vuestra participación. Y hay una compañera que nos pregunta si el paciente con obsesión suicida te pregunta directamente acerca de la posibilidad de este acontecimiento, es decir, de contemplar el suicidio, ¿cómo le responderías? Una pregunta muy directa. Sí. ¿Me lo puedes decir otra vez? Sí. ¿Cómo contemplo sin tener en cuenta lo obsesivo? Si un paciente con obsesión suicida,
con obsesión suicida, entiendo, ¿no? Vamos a contextualizarlo. Un paciente, ¿no? Dentro del marco de una terapia de trastorno obsesivo compulsivo, con un diagnóstico, ¿no? Fijado como tal, presenta la obsesión suicida dentro del transcurso, dentro de la narrativa del proceso, ¿no? Y si te pregunta directamente por esa posibilidad, ¿cómo le responderías? Precisamente creo que enfocado, ¿no? al aspecto de que pueda ser un precipitante, ¿no? Dependiendo de la respuesta que se le pueda dar. Sí, a ver, vamos a mantener una diferencia, es decir, de cara a la pregunta que nos hace la compañera. Es decir, no es lo mismo que la persona te venga, como en el caso que acabo de exponer del chico, que ya te viene, ¿no? Con el problema ya con el desenlace ya hecho, es decir, ya viene con la ideación, ya viene con la obsesión suicida y ya te narra de dónde viene, ¿no? Entonces, evidentemente, tenemos que partir de una psicoeducación. Tenemos que darle psicoeducación y ayudarle a entender de dónde viene esto y por qué. Para eso, previamente, yo no puedo responder directamente si no conozco a la persona, si no conozco el transcurso de los hechos, si no conozco realmente en qué se está sosteniendo y de dónde viene, ¿no? Esta obsesión obsesiva, por lo que hemos dicho, ¿no? Porque a priori yo tengo que conocer bien mi paciente para poder hacer esta diferenciación entre lo obsesivo y la ideación propiamente dicha. Eso para empezar. Si no conozco a una persona y me viene de cara y me viene de frente y me hace este comentario, yo lo que hago primero es escuchar, observar, recoger muchísima información. Evidentemente, lo que hemos comentado antes, eso no significa que yo internamente me active y que realmente le traslade a la familia que tenemos que estar pendientes de lo que ocurre, pero nunca alarmar a la persona, sino escucharla, validarle la emoción, validarle el sentimiento, validarle el pensamiento, pero nunca darle veracidad al pensamiento, es decir, que te hace sentir eso, ¿por qué crees que realmente te quieres quitar la duda? O sea, yo haría como una devolución constante de cara a esa información que me hace para que él pueda proyectar sobre ello y pueda transmitirme información. No puedo responder directamente, no puedo ni calmar ni no calmar sin realmente no sé lo que estamos hablando, porque como hemos dicho que la posibilidad existente entre que los dos componentes se estén dando, ni puedo pecar de mirar el problema desde lo obsesivo, ni puedo pecar mirando el problema desde la ideación suicida, con lo cual lo que hago es una recogida de información, una psicoeducación completa con la persona, sin marcarle una pauta directa de no, tú no la vas a hacer porque tú eres un obsesivo y tú sabes que es lo obsesivo. Es decir, yo buscaría el fin de ese pensamiento con la persona, incluso marcaría algunas preguntas tales como, es decir, ¿qué sientes cuando realmente piensas en quitarte la vida? ¿Tu sensación es agradable, es desagradable? ¿Dónde te lleva? ¿Por qué te lleva? ¿Qué podría pasar desde ahí? Entonces, de alguna manera unimos las líneas de protocolo existentes a día de hoy, manteniendo todo el rato la psicoeducación y el análisis del estado emocional de la persona. Entonces, no podría entrar a darle una pauta directa. Otra cosa diferente, muy distinta, es que ya esa persona está trabajando conmigo, como el caso de algún otro paciente que me viene al caso, que me dice, Joancani, últimamente estoy viendo una desesperanza desde lo obsesivo, de que yo no puedo salir de aquí y se me está planteando la idea de quitarme la vida, ¿no? Entonces, claro, yo ahí sigo trabajando con él, es decir, ¿pero tú quieres realmente quitarte la vida? No, yo no me la quiero quitar. Entonces ya voy viendo los matices, si ese pensamiento que tiene es un pensamiento deductivo, como hemos dicho al principio, propio de una deducción y una justificación de su estado emocional, o un pensamiento intrusivo que acaba de llegar. Entonces yo voy todo el rato con él a ir recogiendo información, es decir, que entiendo que muchas veces buscamos respuestas directas, ¿no? Este tipo de preguntas, pero es que hay tantas variables incipientes en todo esto que responder así, sin contextualizar el caso, sin contextualizar a la persona, no me atrevería porque puedo dar una expectativa que no se ajusta al caso, se puede coger esta información, autoaplicarla directamente y nos estamos equivocando. Vuelvo otra vez a lo que te he dicho, es decir, no me gusta marcar instrucciones directas de autoaplicación. Me gusta situar, contextualizar cada caso, cada experiencia, cada conocimiento para luego aplicarlo a mi trabajo diario, ¿no? Entonces, no sé si la compañera con esta palabra mía se siente respondida o necesita un poquito más de información. Bueno, yo creo que está bien contextualizado, ¿no? La importancia sobre todo de contextualizar la persona, el paciente, de conocer su historia, su experiencia y desde ahí entender.
escuchar para entender y desde ahí, ¿no? Pues aportar lo que en ese momento del proceso necesita, porque ese proceso estará vivo. Claro, ¿no? evidentemente. Bueno, Encarni, pues muchísimas gracias. Lo demás son agradecimientos de los colegiados, ¿no? Realmente ha generado muchísimo interés, mucho interés, ha parecido muy interesante a todas las colegiadas y a los colegiados. Y a mí, si me permitís, yo tengo un montón de preguntas que me han ido surgiendo, así que voy a hacer un poco de preguntas que me han ido surgiendo para introducir un poco más este asunto. Me gustaría, Gemma, si es posible, que nos pudieses hablar un poco de cuál es el papel de la neuropsicología, ¿no? En este proceso, ¿no? Porque la neuropsicología está muy presente, pero se habla poco, ¿no? De los procesos, de cómo la neuropsicología puede ayudar a los procesos terapéuticos y a la propia práctica, ¿no? Clínica desde la evidencia. ¿Te importaría hablarnos un poco? Creo que es un papel importante, ¿no? Yo creo que la neuropsicología, bueno, pues a lo largo del tiempo nos ha demostrado cómo funciona nuestro cerebro, ¿no? Yo siempre digo que no podemos hacer una separación, ¿no? Yo cuando estudié neuropsicología también era por agrandar mi formación, ¿no? Y porque yo consideraba que no puedo separar emoción de cognición, o sea, al final de alguna manera, ¿no? Entonces, el conocer qué funciones cognitivas, qué estructuras, ¿no? estaban implicadas en diferentes trastornos o afectación, ¿no? que pudiera tener el cerebro y cómo podía afectar a la persona, me parece... O sea, no podemos separarlo, ¿no? A veces es verdad que vamos como en dos líneas distintas, ¿no? Parece que va por una parte la neuro y por la otra parte la psicología. Y de hecho nosotros aquí desde Planeta Talk lo que hemos hecho es aunar todo esto, ¿no? Para poder, pues no solamente a nivel de investigación, ¿no? Porque al final, como decíamos, esto es multicausal, ¿no? Al final no hay un origen, un núcleo único donde podemos posicionarnos, ¿no? Al final puede haber una base biológica, una base genética, una base de estructuras, ¿no? Las estructuras, incluso esa expresión emocional, ¿no? Puede estar ejerciendo dentro del cerebro incluso no un daño, ¿no? Pero sí una forma, ¿no? de procesar esa información y al final afectar a mi función cognitiva, ¿no? Esas funciones ejecutivas que tanto hablamos, ¿no? Esa forma de planificar, de organizar, de ver el mundo, ¿no? A través de esa función, de ese prefrontal, ¿no? Yo siempre me acuerdo mucho, ¿no? Yo tenía una profesora en la universidad que me decía, ¿no? Me decía, yo cuando voy en el avión, dice, a mí me dicen que si tengo un accidente lo primero que te va a tratar es mi prefrontal, ¿no? Eso dice mucho, ¿no? De ello, ¿no? Entonces, yo creo que es una parte muy importante, ¿no? Y separarla es un error. Yo creo que es un error y ¿por qué? Porque nosotros somos un todo, ¿no? No somos un ente único, una parte de neuro, otra parte no, somos un todo. Entonces es importante aunar y trabajar esta línea de investigación metiendo un poco todos estos factores, ¿no? Por eso es importante. Gemma, ¿tú crees que la neuropsicología debería de potenciar algunas líneas de investigación referenciales con respecto a la ideación suicida, esos rasgos de personalidad, ¿no? Que muchas veces pueden tener una importante, ¿no? carga genética, ¿no? Claro. Una carga hereditaria para poder prevenir o aumentar, ¿no? El conocimiento sobre determinados factores de riesgo, sobre todo en ideación suicida, pero también de forma concreta en la obsesión suicida, ¿no? Que se tendría que trabajar para potenciar precisamente esas herramientas de regulación emocional, ¿no? Sí, sobre todo ver qué está pasando en ese cerebro, ¿no? Qué factores o qué estructuras están involucradas, ¿no? Para poder entender cómo está funcionando la persona, ¿no? Porque al final es verdad que tenemos muchas pruebas diagnósticas, ¿no? Que nos ayudan a ver cómo funciona, ¿no? Pero es un todo, ¿no? Es como decía Encarni, ¿no? Hay que contextualizarlo dentro de un todo, ¿no? Entonces es importante, ¿no? Al final identificar, ¿no? Y poner esas partes de pros, contra, ¿no? De dónde nos movemos y poder dar respuesta de cara a cuando nos encontremos o identificar, ¿no? Un tipo de perfil, ¿no? Para saber por dónde tenemos que intervenir, sobre todo al final. Yo creo que sí es importante. Muchas gracias. Nada. Gracias. Rosa, me gustaría preguntarte, si es posible, me gustaría el saber, porque a través de tu intervención me gustaría saber, ¿no? Conociendo el papel que realizan las asociaciones, ¿no? Cómo es el alcance, sobre todo en las asociaciones de supervivientes, ¿no? Y de eso que es donde más se ha movido, ¿no? De lo que más hemos hablado aquí en Hablemos de Suicidio.
pero ¿cuál es el abordaje que realizáis con la familia, con otras instituciones, desde ese trabajo multidisciplinar, ¿no? Que en el organigrama de vuestra asociación pues no únicamente hay psicólogos, ¿no? Sino que también hay trabajadores sociales, psiquiatría, es decir, que trabajáis en conjunto con muchas áreas profesionales que son complementarias al trabajo. ¿Cómo trabajáis con todas estas profesiones de lo sanitario y de lo social, pero sobre todo cómo abordáis el papel inclusivo que tiene que tener la familia y lo social en el acompañamiento de estas personas? Para nosotros es imprescindible, bueno, partiendo de que, claro, el proyecto lo hace una familia con hijos afectados. Entonces, sí que vimos las necesidades que teníamos para poder ayudar a nuestros hijos. Nosotros todas las semanas tenemos una sesión en un grupo que hemos llamado ahora ERA, unas sesiones para los afectados y otras sesiones para la familia, donde ERA significa enriquecimiento, red social y apoyo. Está siempre moderada por uno de nuestros psicólogos. Aquí se les da psicoeducación. Ellos pueden hablar de lo que les ocurre, pueden sentirse validados, porque claro, aquí como hemos visto puede haber un componente importantísimo de culpa en la familia. Esto se trabaja también. Pero no solamente le ofrecemos esa hora, que además es una hora que les ofrecemos gratuita, sino que nosotros estamos no solo abiertos a hacer terapia con ellos, sino a recomendar en qué casos y con quién. Por ejemplo, nos encontramos con un paciente, por ejemplo, de GEMA o de Encarni, donde estamos viendo que la familia está manejando de una manera muy poco exitosa la situación. E incluso estamos viendo, bueno, pues todo lo que hablamos del apego, ¿no? Intentamos que no solamente se trate el paciente, sino que si tenemos que hacer un trabajo sistémico o incluso que ellos hagan terapia de manera separada con otra persona de nuestro equipo, pues también lo vamos a contemplar. Y luego, lo que es el equipo sanitario, pues es verdad que es muy útil que trabajemos juntos, porque tanto en la familia, las necesidades que pueda tener la familia como las del paciente, se van a ver asistidas por completo. Un ejemplo, estamos viendo que hay un paciente que tiene un estado con la medicación que realmente no puede trabajar en terapia porque le está resultando una dificultad y estamos viendo que la medicación no está cumpliendo la función que debería. Entonces, el paciente a veces esto no lo puede advertir si se siente mal, si se siente bien, si le hace más, tiene un efecto secundario o no. Pero aquí la ventaja es que entre paciente, psicólogo y psiquiatra pueden verificar realmente cuál es la necesidad del paciente, porque a veces ellos van a la visita del psiquiatra cuando les ha pasado algo en la semana que no han podido manejar y esa medicación se sube directamente, porque tú hablas de dos minutos con el psiquiatra y te has llevado la medicación. Estás sobremedicado, ¿no? Cuando realmente era solamente un evento. Y a veces es al contrario. A veces están empeorando y llegan a una situación, a lo mejor en esa semana de alivio. Pero a nosotros nos parece que trabajar de manera multidisciplinar es importantísimo. Y luego, bueno, pues hay otro factor más, ¿no? Que es el social. Nosotros hemos hecho un acuerdo verbal con el grupo SIFU que contrata personas con discapacidad. Son siempre empleos no cualificados, pero al menos esto nos permite un poco, si tenemos algún paciente que reúna estas características, ayudarles. Pero no solo eso, sino que es que nosotros vamos al domicilio aquí en Madrid, aunque tenemos actividad, ya como he dicho, en muchos sitios. Ir al domicilio nos permite ayudarle a ver si en su barrio, en su zona, donde está, si puede asistir a un curso, a una clase, si tiene amigos, cómo los puede fomentar. En fin, hacer un acompañamiento a la persona de una manera más integral. Es verdad que nosotros todavía pues somos pocos y necesitaríamos más recursos. Y como he estado diciendo, con un aumento de un 35% de demanda, pues estamos un poco angustiados, pero sí que la idea es ampliar el proyecto muchísimo más. Porque yo creo que esto hay que englobar a la persona pues con todas las necesidades que tenga, en todas las edades, porque al final es lo que nos llega. ¿Habéis observado, como digo, un aumento, ¿no?, de las necesidades y de las demandas, sobre todo de adolescentes y de niños? Sí, muchísimo. Tras el confinamiento, es que
es que es verdad que está siendo... Hay una parte, yo creo que muy silenciada para nosotros, y digo para nosotros, concretamente por este carácter que decía del secretismo, que sabemos que el mayor, las personas mayores, con este problema están realmente mucho más solas y lo están pasando muchísimo peor, estoy segura, pero esto simplemente es una sensación que tengo conociendo el problema, ¿no? Pero es verdad que a ellos les cuesta muchísimo más llamarnos para pedir ayuda, se sienten mayores, que ya no van a mejorar, tienen unas decepciones terapéuticas muy grandes y probablemente esto les lleva a que no nos llamen tanto. Pero sí es verdad que, claro, ha habido una amenaza social muy importante y esta amenaza social hace que precisamente todos estos patrones de personas que tienen una interiorizada la inseguridad, ¿no?, pues les ha desestabilizado y ha sido un detonante importante. Imaginemos, por ejemplo, una persona un niño con alta capacidad, ¿cómo puede vivir esto, no? ¿Cómo puede empezar a sentir que ya no está seguro con sus padres? Porque en el mundo hay una amenaza que mata y sus padres no pueden hacer nada. O sea, ahí su sistema de seguridad, ahí ya va a haber un apego inseguro, aunque los padres estén haciendo su trabajo muy bien. Gracias, Rosa. Creo que nos aportas unas líneas interesantes. Gracias a vosotros. Gracias, por Rosa. cierto, quería hacer un comentario. Las personas que estamos buscando ampliar el equipo, y aprovecho aquí el foro, si me lo permites, Luis Fernando, Claro. porque necesitamos personas cualificadas, personas con muchísimo corazón, con muchas ganas de ayudar a los demás y con ganas de formarse. Entonces, bueno, podéis poneros en contacto en nuestra página web, busquéis el correíto y ahí nos podéis mandar. Vale, muchas gracias. Gracias, Rosa. Encarni, tenía una pregunta para ti, si me permites. Sí, claro. Porque Mira, tenemos aquí una pregunta, antes de lanzar. Un compañero nos pregunta si existe algún análisis post-muerte, es decir, alguna autopsia psicológica después de un suicidio consumado. ¿Cuáles de los transmisores ha tenido más variabilidad? Esto creo que es una pregunta para ti, Gemma, sobre neuropsicología. Es decir, si al realizar lo que es la autopsia psicológica o la autopsia forense, si se ha podido determinar si hay algún transmisor, ¿no? Algún neurotransmisor, ¿no?, que pudiese ser, bueno, que haya estado presente, ¿no?, en el proceso del suicidio consumado. No tengo ningún estudio que pueda justificar la pregunta, pero bueno, hay modelos explicativos del TOC que hablan de que una insuficiencia en serotonina puede estar afectando de alguna manera como neurotransmisor, pero a nivel post-mortem no tengo ningún, lo siento, no puedo contestarle de una manera más amplia en ese sentido, pero sí es esto que estos modelos explicativos, tanto de las implicación de estas estructuras como de neurotransmisores en la serotonina, al estar una baja serotonina, por eso a veces que cuando hay una medicación pues bueno, que al final va directamente para trabajar con la serotonina, pues pueda haber una mejoría. Es verdad, y hay que decir que no solo es esto, entonces por eso muchas veces, aunque haya una medicación detrás, muchas veces no vemos, ¿no?, esta mejoría total en el paciente, pero no post-mortem no hay, de momento no he visto. Si lo ha conocido él, me encantaría que me lo pudiera pasar. Gracias, Gemma. Nada. Gracias. Encarni, si me permites una pregunta. En los grupos de supervisión, que creo que es una parte, y además desde aquí creo que lanzar los grupos de supervisión y la formación constante, ¿no?, de los profesionales es algo que todos tenemos que tener muy presente en la práctica clínica y sanitaria. En los grupos de supervisión hay un componente muy importante que es la autolesión, ¿no? En todo lo que rodea sobre todo a la ideación suicida, componentes de mucha disociación, ¿no?, de componente disociativo está muy presente, y en el trastorno obsesivo compulsivo yo he podido observar que no únicamente está en la autolesión más física, ¿no?, sino que se produce mucha autolesión, pero desde el pensamiento, ¿no?, desde la cognición, desde la propia autolesión de imaginarse, el pensarse, autolesionarse, que produce un placer compulsivo que disminuye, ¿no?, ese sufrimiento. ¿Crees que la autolesión es necesaria también trabajarla? Porque la autolesión se vive desde un punto muy, muy interiorizado, muy oculto también en las personas, ¿no? Como se vive desde la culpa, que he especificado, pero también desde la vergüenza de sentir este pensamiento. Y a la vez con ese componente que ha introducido muy bien Gemma, que es desde el placer, ¿no?, que sienten al encontrarse en esa dinámica. ¿Crees que el componente autolesivo en personas que tienen trastorno obsesivo compulsivo, donde la obsesión
suicida pudiese mutar o pudiese evolucionar hacia un pensamiento de ideación suicida más típico, ¿la autolesión debería de trabajarse también dentro de ese proceso? A ver, la autolesión hay que trabajarla independientemente de ese proceso o no de ese proceso. Es decir, una persona que ya se está automutilando, que se está autolesionando, una persona que ya tiene un alto sufrimiento, tan alto, que me da igual llamarle TOC, me da igual llamarle obsesión, me da igual llamarle conducta suicida. Lo que estamos viendo ahí es una persona que está sufriendo enormemente, que no hay recursos para parar ese sufrimiento, que ni siquiera la medicación puede frenarlo y que tan solo realmente pueden parar. Me acuerdo del episodio de una paciente mía que vino a mi consulta y que, no sé si se me escucha bien, perdonadme, que es que me da la mascarilla aquí en la nariz y no puedo casi ni hablar. Me estoy acordando de una paciente que tengo ahora mismo en terapia con un componente disociativo, con un componente obsesivo, con un componente de ideación suicida. Y vino a consulta y justo en ese momento se me escapó de la habitación y se me fue, tenemos una pequeña cocina y cogió un cuchillo para intentar clavárselo, ¿no? Es decir, esta chica se autolesiona diariamente y cuando cogió el cuchillo rápidamente yo actué, se lo quité de la mano y se me arrodilló pidiendo que por favor, si tenía humanidad con ella, que no se iba a matar, pero necesitaba cortarse. Que por favor me suplicaba a mí, a su madre llorando, que por favor la dejáramos aunque fuera un poquito así, muy chiquitito, pero que necesitaba calmar el dolor que estaba recibiendo, el dolor que estaba sintiendo. Es decir, desde ahí yo miro la autolesión, ¿no? Desde una necesidad para calmar otro dolor superior que no se puede calmar con nada y que el dolor físico de alguna manera, yo creo que por meternos en parte más biológica, ¿no? Que a nivel biológico para y detiene el pensamiento, detiene el sufrimiento y ayuda a calmar el dolor físico. Entonces hay que verlo desde ahí. Evidentemente una persona que cada vez tiene más conductas automutilantes, autolesiones, una persona que está sufriendo, que está aumentando su malestar y que cada vez tiene menos recursos de afrontamiento. Evidentemente el ver esto y observarlo nos está llevando hacia la ideación y hacia la consumación propiamente dicha de la conducta. Así que yo creo que es un predictor bastante alto de ver el sufrimiento y hacia dónde se está dirigiendo esa persona. No sé si con esto respondo a tu pregunta, Fernando. Sí, sí la respondes, claro. Y además estaba pensando en si crees que como sociedad, ¿no? O como profesionales, desde la labor de psicoeducación, más desde la sociedad civil, desde las propias instituciones, las organizaciones, desde la educación, ¿no? más desde la sociedad, realmente estamos haciendo un buen trabajo de psicoeducación, ¿no? De regulación emocional, porque creo que la base de todo un buen trabajo es poder regular bien las emociones. Y muchos de los problemas que encontramos en la clínica, sobre todo de un modo muy concreto, en los trastornos obsesivo-compulsivos, ¿no? Incluso los trastornos emocionales, desde la depresión, ansiedad, ¿no? Incluso trastornos de la personalidad, encontramos una muy baja capacidad de regular las emociones. Sí, creo que una vez por Facebook, ¿no? Te hice un comentario alusivo a este tema, ¿vale? Y fue lo siguiente: ¿por qué en los centros educativos existe un profesor de educación física y por qué no existe un profesor de educación emocional? No lo entiendo, de verdad que no lo entiendo. Yo entiendo que es muy importante la educación física para un niño, pero es que más si cabe la educación emocional. Es decir, no entiendo por qué a día de hoy este planteamiento no se ha puesto todavía encima de la mesa. Porque es que no solamente el bien social que podríamos hacer, sino el ahorro económico que podríamos hacer. Es decir, cambiaremos tantas cosas del mundo y de la vida. Este simple detalle, es decir, que en todos los colegios existiera una clase semanal, como existe la clase de educación física, donde hagamos una psicoeducación emocional, donde enseñemos al niño desde muy pequeñito qué son las emociones, cómo se regulan, para qué sirven, por qué están, incluso a nivel de padres, ¿no? También hice el comentario, ¿por qué para tener un perro necesitamos un carnet, necesitamos una formación? Si no puedes tener un perro, y para tener un niño no nos piden un mínimo de entender qué significa ser padre y cómo atender las necesidades. ¿Por qué no instruyen tanto en qué tiene que comer un niño para crecer sano? ¿Y por qué no nos informan cómo tenemos que relacionarnos y vincularnos con un niño para que tenga una salud mental sana? Es decir, ¿de qué nos sirve tanta educación física? ¿De qué nos sirve tanta educación
nutricional, de que no sirve tanta formación académica si luego lo principal, que es una salud mental, una salud emocional, no la tenemos, ¿no? Esta pregunta me la hago yo, ¿cómo a día de hoy todavía esto sigue existiendo, no? Porque es que cambiaría el mundo, cambiaría la sociedad. Bueno, y aquí si nos están escuchando algún político, ¿no? Los presupuestos económicos, ¿cómo cambiarían, cómo terciarían tanta cantidad económica o tanta búsqueda de presupuesto para la sanidad? ¿Se reduciría tanto? Sobre todo porque al final los que nos dedicamos a esto y cada vez hay mayor proyección, ¿no? De que cómo lo psicológico afecta a lo físico y cómo una gran parte de patología orgánica se fundamenta en una alteración psicológica, ¿no? Eso es un poco lo que hemos venido hablando, ¿no? Desde que iniciamos este programa, ¿no? Hablemos de suicidio, que sin salud mental no podemos hablar de salud, ¿no? No. Y es una parte muy importante que debemos de especialmente cuidar desde todos los ámbitos, no únicamente desde lo clínico sanitario, ¿no? Aquí creo que hemos tenido una buena muestra, ¿no? De que no todo es clínico y sanitario, que es una parte muy importante, pero también la parte social, ¿no? De la asociación, del acompañamiento a la sociedad, de la parte de investigación, de la parte científica desde la neuroanatomía, de la neurociencia y sobre todo del uso que también estamos dando de las nuevas tecnologías para divulgar, ¿no? Un mensaje que, dada la situación sanitaria que tenemos, pues fíjate, no el alcance de poder hablar de estas circunstancias. Y creo que un buen conjunto de todo lo que hemos hablado aquí, de esas líneas de investigación que son necesarias de abrir, de esa diferenciación tan importante de cuando hablamos de suicidio, el poder contextualizar, el poder ver la experiencia de la persona, la dificultad que presenta. No es igual hablar, por ejemplo, de depresión, ¿no? Hablar de trastorno obsesivo-compulsivo, donde el suicidio está dentro, pero desde una mirada diferente, ¿no? Desde un lugar diferente que debemos de entender para poder trabajar con él de un modo responsable y que a la persona le sirva para solventar ese problema, ¿no? Es decir, utilizar una buena caja de herramientas y no siempre utilizar un martillo, porque no todos, ¿no? Son clavos. Encarni, Rosa, Gema, ha sido un auténtico placer, de verdad, estar aquí con vosotros. He aprendido muchísimo escuchándoos. Me habéis abierto, ¿no? la curiosidad por seguir investigando, por seguir conociendo, por seguir nutriéndome, ¿no? Para poder acompañar desde un conocimiento diferente, complementario, amplio. Y de verdad ha sido un auténtico placer estar aquí con vosotras, el poder escucharos y espero el poder tener, ¿no? Otro más espacio para poder seguir hablando con más amplitud, ¿no? Esta es vuestra casa, ahora y siempre. El programa, pues Hablemos de Suicidio, va a seguir ampliando, va a seguir... es un proyecto vivo, ¿no? Igual que el análisis que hemos hablado, es un proyecto vivo que necesita poner voz a una realidad que ha estado muy silenciada, muy estigmatizada, muy tabú durante toda la época toda la historia cultural de nuestra sociedad, y creo que ahora es el momento de hablar del suicidio, hablar, eso sí, con mucha responsabilidad, con prudencia, con cariño, con humanidad, ¿no? De un problema que creo que es un problema transcultural, que es una realidad que nos atraviesa a todos de una forma o de otra, y poder empezar a hablar, ¿no? Desde lugares públicos, desde lugares profesionales, desde los órganos colegiados, empezar a hablar. Creo que es una apuesta que desde este Colegio Oficial de la Psicología de Madrid ha sido pionera, ha sido importante poder hablar de esta realidad de un modo tan amplio y tener a profesionales como vosotras, ¿no? Aquí, sentadas en esta mesa, pudiendo hablar con esa humanidad, ¿no? No solamente con ciencia, sino con esa humanidad. Yo creo que es un regalo para todas y para todos. Pues agradecer, ¿no? Ya para finalizar, a todas las colegiadas, a los colegiados que nos están viendo desde las redes sociales, desde Facebook, desde Twitter, desde YouTube, agradecer las preguntas, la asistencia que ha sido amplia, ha sido importante, ¿no? Dentro de las redes. Y nada, pues invitaros a que podáis tener presente esta realidad en vuestra práctica diaria, seguir formando, que es un poco ese mensaje que has lanzado al final: formación, 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 y si me permites, educación en mayúscula, para seguir pues cultivando este buen hacer dentro de la sociedad. Así que sin más, pues nada, muchísimas gracias a todas y a todos los que están desde el otro lugar.